Capítulo 141. Después de separarse, Mo Hua regresó a casa. Al día siguiente, encontró al Elder Yu y le contó lo sucedido. Una vez que el Elder Yu escuchó sobre la túnica taoísta de color blanco plateado, se puso furioso. Deben ser esos malditos bastardos de la familia Qian. El Elder Yu colocó sus manos en sus caderas, de pie en la habitación, y continuó maldiciendo a la familia Qian desde el mayor hasta el joven, de arriba a abajo, usando un lenguaje grosero sin repetir una palabra, dejando a Mo Hua asombrado. Después de que el anciano Yu se hartó de maldecir, se dio cuenta de que Mo Hua estaba allí, mirándolo con ojos abiertos y brillantes. El anciano Yu se sintió un poco avergonzado y pensó. En un momento de ira, olvidé que este niño Mo Hua todavía estaba aquí. La próxima vez debo tener cuidado de no llevar al niño por mal camino. El anciano Yu tosió y dijo. Olvídate de lo que acabo de decir. Oh. Mo Hua asintió, pero en silencio tomó nota de todas las maldiciones que usó el anciano Yu, guardándolas para futuras referencias. Maldecir no es muy agradable, pero si tienes que maldecir, no puedes perder la batalla. Anciano, ¿la familia Qian ha hecho muchas cosas malas?, preguntó Mo Hua. El anciano Yu estaba a punto de responder, pero se detuvo y dijo. Esto es un asunto de adultos, no tienes por qué preocuparte por ello. Luego murmuró en voz baja, la manzana no cae lejos del árbol, el patriarca de la familia Qian es un bastardo, y no puedes esperar encontrar muchos buenos por debajo de él. Es realmente como un nido de ratas en una alcantarilla. Hablando consigo mismo, el anciano Yu inconscientemente comenzó a maldecir nuevamente. Mo Hua encontró esto triste y divertido. Era cierto que la gente de la familia Qian vestía túnicas taoístas de color blanco plateado, pero eso no significaba que todos los que vestían una túnica taoísta de color blanco plateado pertenecieran a la familia Qian. Mo Hua decidió dejar que el anciano Yu investigara el asunto y no preguntar más. 2 días después de que Zhang Lan se hubiera ocupado de los cultivadores malvados, decidió invitarlos a comer de su propio bolsillo e invitó a Mo Hua a comer en el edificio de comidas espirituales de la calle Norte. Si Tu Fang también estaba allí. El edificio de comidas espirituales estaba a cargo de la familia An. Mo Hua conocía al joven maestro de la familia An Xiaopang, a quien había ayudado con su tarea de formación. Había estado aquí antes para asesorar al tendero sobre la fabricación de estufas, pero nunca había comido allí. Después de todo, las comidas servidas en el edificio de comidas espirituales estaban llenas de energía espiritual y eran muy caras. Sin embargo, a Zhang Lan no le faltaban piedras espirituales, y Mo Hua no tuvo reparos en aceptar su hospitalidad. Te costó mucho trabajo atrapar a ese malvado cultivador, come, dijo Zhang Lan, señalando la mesa llena de platos. Si Tu Fang asintió repetidamente a un lado, come. Si no es suficiente, podemos pedir más. Con las mejillas hinchadas, Mo Hua preguntó, ¿qué pasa con ese hermano mayor llamado Si Tu Xiu? Ha vuelto para informar. Oh, respondió Mo Hua, sin importarle mucho y preguntando solo por cortesía. Mo Hua comió con voracidad, mientras Zhang Lan sorbía tranquilamente su bebida, apenas tocando los platos. Había estado comiendo estas comidas espirituales desde que era un niño y estaba cansado de ellas. Aunque eran ricas en energía espiritual, el sabor no era nada extraordinario y no le gustaban. Sintió que la carne de monstruo de toro en la casa de Mo Hua, tanto fragante como picante, tenía un sabor mucho mejor. Por otro lado, Si Tu Fang encontró adorable la forma de comer de Mo Hua, inflando las mejillas, y por eso simplemente levantó sus mejillas y miró a Mo Hua comer. Una mesa llena de aves y carne de varias bestias espirituales estaba siendo consumida solo por Mo Hua. Mo Hua también sintió que no eran tan deliciosos como los platos que preparaba su madre, pero estas comidas eran demasiado caras como para desperdiciarlas al no comerlas. Sin embargo, a pesar de que Mo Hua llenó su estómago, todavía quedaba mucha comida en la mesa. Zhang Lan dijo, le pediré al comerciante que los empaque más tarde y podrás llevártelos a casa. Luego sacó una bolsa de almacenamiento y se la entregó a Mo Hua. Hay 100 piedras espirituales aquí para ti. Mo Hua estaba emocionado y estaba a punto de acercarse, pero luego frunció el ceño y susurró. Con comida para comer y cosas para llevar, no estarás tratando de sobornarme por alguna razón, ¿verdad? ¿En qué estás pensando? Suspiró Zhang Lan con resignación. Te he invitado a comer porque me has ayudado mucho. Estas piedras espirituales son la recompensa de la corte taoísta. Veo. Por tanto, Mo Hua aceptó la recompensa sin ningún sentimiento de culpa.
Zhang Lan continuó, hablé con el líder de la corte. Originalmente, la corte taoísta te habría dado otras recompensas, pero esas recompensas a menudo son honores vacíos, llamativos pero no sustanciales, y pueden causar problemas fácilmente. Mo Hua, curioso, preguntó, ¿qué tipo de problema? Es posible que estos cultivadores malvados no estén solos, algunos tienen cómplices, algunos pertenecen a la misma secta y algunos incluso pueden tener el respaldo de la secta. Una vez que la corte taoísta te recompense, es posible que vengan a por ti para vengarse, explicó Zhang Lan mientras tomaba un sorbo de su bebida. Entonces, les pedí que atribuyeran tus logros visibles a la corte taoísta y los convencí de que te dieran algunas piedras espirituales adicionales. Después de todo, para ti, las piedras espirituales son más tangibles. Zhang Lan levantó su taza mientras hablaba. Mo Hua asintió con la cabeza, exactamente, hacer una fortuna en silencio es la mejor manera. Después de pensarlo un momento, Zhang Lan agregó, hay una cosa más, el viejo maestro An quiere reunirse contigo. ¿Viejo maestro An? Las cejas de Mo Hua se fruncieron y luego, con un destello de perspicacia, le susurró a Zhang Lan. ¿El cultivador malvado se estaba reponiendo de una chica de la familia An? Zhang Lan respiró hondo y preguntó, ¿cómo lo supiste? ¿No cometiste un error ese día? Dijiste que sería difícil explicárselo a la familia An. Zhang Lan interrumpió, no dije eso. Mo Hua lo miró significativamente, lo que le provocó un dolor de cabeza a Zhang Lan. Este tipo de información no se puede filtrar. Si Tu Fang notó que los dos conversaban en voz baja y frunció el ceño, ¿de qué están susurrando? Inmediatamente, Zhang Lan dijo, no es nada, luego le dirigió a Mo Hua una mirada significativa y susurró, te invitaré a otra comida la próxima vez. Mo Hua también siguió el juego, el tío Zhang no dijo nada. Si Tu Fang miró a Mo Hua y luego miró sospechosamente a Zhang Lan. Zhang Lan, sintiéndose incómodo bajo sus miradas, se levantó y comenzó a empacar la comida de Mo Hua. Después, los dos escoltaron a Mo Hua hasta la residencia de la familia An. El negocio de la familia An era elaborar comidas espirituales, enorgulleciéndose de su sabor, aroma y exquisita hospitalidad. La familia An no era tan autoritaria como la familia Qian. Sus pabellones y torres favorecían el confort lujoso con un toque de opulencia sutil, nunca demasiado ostentoso. En el camino, Mo Hua miró a su alrededor con curiosidad. No estaba interesado en las decoraciones de la familia An, solo en las formaciones que habían establecido. Desde el momento en que entró, había estado estudiando las distintas formaciones en las puertas, paredes y pisos. Algunas formaciones eran obvias y podían reconocerse a simple vista, pero para las más sutiles o complejas, tenía que deducir su propósito basándose en los patrones de formación y las características del poder espiritual. Mo Hua los encontró fascinantes, mientras que los guardias de la familia An que lo acompañaban estaban cada vez más nerviosos. Sintieron que Mo Hua no era tanto un invitado sino más bien alguien que exploraba el lugar. Exploración durante el día para prepararse para un robo en la noche. La clave fue que, a pesar de su juventud, Mo Hua tenía una mirada clara y penetrante, que parecía capaz de mirar a través de las paredes y la madera para discernir el funcionamiento interno de las formaciones. Incluso murmuró frases como formación de tierra sólida, formación de piedra dorada, formación de fuego de llama. Había identificado todas las formaciones utilizadas en las paredes, pisos y tejados de su familia An. ¿Qué clase de invitado era este? Los guardias de la familia An se lamentaban interiormente. Sin embargo, como los invitados ya habían llegado, no podían ser maleducados. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que Mo Hua llegara a la sala de estar. Los guardias dieron un suspiro de alivio, saludaron a un anciano sentado dentro de la habitación y se retiraron respetuosamente. En la sala de estar finamente decorada estaba sentado un anciano. Mo Hua observó disimuladamente al hombre. Al ver su cabello y barba completamente blancos y su rostro sonrosado y digno, que sin embargo tenía una expresión amable, supuso que debía ser el viejo maestro An, la verdadera autoridad de la familia An. Capítulo 142. La familia An era la segunda familia más grande de la ciudad de Tongxian, con An Yonglu como cabeza de familia y padre de An Xiaopang. Sin embargo, cuando se trataba de asuntos mayores y menores dentro del clan, era el viejo maestro An, que estaba en la etapa de establecimiento de la fundación, quien tenía la última palabra. Por favor, leyendo en Sobel, M. Al encontrarse con el viejo maestro An, todos le presentaron sus respetos. El viejo maestro An también intercambió algunas palabras corteses con ellos.
El viejo maestro An no tomó a Mohua a la ligera debido a su corta edad, por el contrario, fue bastante educado. Tan educado que hizo que Mohua sintiera que algo andaba mal. No habiéndolo conocido antes, ¿por qué fue tan amable con él? Una sospecha creció en el corazón de Mohua. Después de charlar un rato, Mohua se enteró de los detalles de la situación. La mujer que había sido explotada por el cultivador malvado era de hecho una hija nacida fuera del matrimonio de la familia An. Esta mujer, encantada por la hermosa apariencia y las dulces palabras del malvado cultivador, se enamoró y se comprometió con él en privado. Cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde, la habían utilizado como mujer para reponer fuerzas, su vitalidad se agotó y pasó sus días en un estado de aturdimiento. En su odio amargo y su deseo de morir, aunque luego fue rescatada, se había convertido en una sombra de lo que era antes, viviendo en constante pánico y miseria. Al enterarse de esto, el viejo maestro An se enfureció y ordenó en secreto a los discípulos de la familia An que investigaran, pero no hubo ninguna palabra. El cultivador malvado tenía métodos sofisticados y se destacaba en técnicas de movimiento, lo que lo hacía difícil de rastrear y aún más difícil de perseguir. El viejo maestro An entonces recurrió a los contactos de la familia Situ, con quienes tenía cierta relación, y también le pidió al supervisor Sang Lan de la corte taoísta que lo ayudara en la persecución. Más tarde, con la guía de Mohua en la Gran Montaña Negra, Sang Lan finalmente capturó al cultivador malvado. El viejo maestro An estaba muy agradecido con Mohua. Pero Mohua todavía sentía que algo andaba mal, la gratitud del viejo maestro An parecía un poco excesiva. Como mínimo, debería estar más agradecido con Sang Lan y Situ Fang. Después de todo, ellos fueron quienes atraparon al hombre, Mohua solo ayudó. Como era de esperar, después de dar vueltas por el asunto durante un tiempo, el viejo maestro An comenzó a preguntar sobre los asuntos privados de Mohua. Preguntas como qué hacían sus padres, qué quería hacer en el futuro y si había aprendido algo sobre formaciones y cosas así. El viejo maestro An no era alguien a quien quisieras ofender. Mohua respondió con cortesía y seriedad, escogiendo asuntos triviales para discutir. El viejo maestro An continuó preguntando. Luego, Mohua divagó inocentemente de un tema a otro, dando vueltas en círculos, hablando con seriedad pero sin decir nada más que tonterías, respondiendo evasivamente tanto como fuera posible. Cuando ya no pudo esquivar más las preguntas, se rió y dijo que simplemente no podía recordarlo. Después de todo, todavía era un niño, así que no era un problema decirlo. Después de que el viejo maestro An intentó sonsacarle la información indirectamente por un tiempo sin éxito, no pudo evitar suspirar internamente. Si los discípulos más jóvenes de la familia An tuvieran tanto ingenio, podría ahorrarse muchas preocupaciones. Después de un tiempo, el viejo maestro An también invitó a algunos de los discípulos de la familia An. Había hombres y mujeres, en su mayoría mujeres, todas de la misma edad que Mohua, atractivas y vestidas bastante formalmente. Mohua miró y vio a An Xiaopang entre ellos. No fue difícil hacerlo, del grupo, él era el más gordo con diferencia. Destacando como un pulgar dolorido, sería difícil no notarlo. Pero An Xiaopang no parecía estar feliz, permanecía de pie entre el grupo de discípulos, algo hosco y siempre con la cabeza gacha. Parecía que, aunque era el hijo del jefe de la familia An, no era muy valorado, y entre estos discípulos de la familia An, probablemente era el que tenía la aptitud más baja, el cultivo más bajo y la presencia menos impresionante, probablemente incluido solo para completar los números. El viejo maestro An dijo, tengo algunos asuntos que discutir con el líder de la corte Sang, si al hermano menor Mo no le importa, pueden dar un paseo por el jardín de la familia An en la parte de atrás. Las flores allí son dignas de admirar y el paisaje es magnífico. Estos discípulos del clan pueden acompañarte. El viejo maestro An hizo un gesto hacia el grupo de discípulos, señalando particularmente a algunas de las hermosas chicas del frente. Mohua se sintió un poco incómodo, las intenciones del viejo maestro An estaban claras para que todos las vieran. Situ Xiu también se sintió avergonzado y no estaba seguro de qué decir. Sang Lan, por otro lado, observó cómo se desarrollaba el drama sin hacer ningún escándalo, sorbiendo tranquilamente su té, pero regodeándose interiormente mientras le guiñaba un ojo a Mohua. El viejo maestro An había hecho grandes esfuerzos, probablemente queriendo que Mohua se casara con un miembro de la familia. Pero para no hacerlo demasiado obvio, había incluido a algunos otros discípulos de la familia An en la mezcla. Mohua suspiró internamente y ya no pudo molestarse en seguirle el juego al viejo maestro An.
Justo ahora podía permitirse el lujo de perder el tiempo con esas cortesías, y eso ya era suficiente cortesía. Mo Hua se levantó para despedirse. Se está haciendo tarde y todavía tengo asuntos que atender, así que me despediré ahora y no los molestaré a usted ni al tío Sang discutiendo asuntos importantes. La expresión del viejo maestro Han mostró una ligera decepción, pero no insistió en retenerlo, solo dijo: Hermanito, siéntete cómodo y vete, no hay necesidad de andar con ceremonias. Mo Hua se levantó para irse. Cuando se dio la vuelta, vio a An Xiaopang, que estaba abatido, y dudó un momento antes de suspirar para sus adentros. ¿Joven maestro Han? Los ojos del viejo maestro Han se iluminaron. Hermanito, ¿conoces a Xiao Fu? Mo Hua asintió. El joven maestro Han y yo somos discípulos, tenemos cierta amistad y él me ha ayudado antes. An Xiaopang quedó atónito. ¿No fue Mo Hua quien lo ayudó con su tarea? ¿Cuándo ayudó a Mo Hua? Él no podía recordar. Los ojos del viejo maestro Han brillaron aún más, y la mirada que le dirigió a An Xiaopang también contenía un poco más de aprecio. Dado que hay cierta camaradería entre los discípulos, entonces Xiao Fu, deberías llevar al hermano menor Mo y mostrarle los alrededores. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia An Xiaopang. Por primera vez, An Xiaopang se encontró siendo observado por tanta gente y se sintió un poco incómodo. Sin embargo, enderezó un poco la espalda y dijo: sí, abuelo. An Xiaopang condujo a Mo Hua fuera de la sala de estar. Después, dejó escapar un suspiro de alivio y todo su comportamiento se desinfló como una pelota perforada y se marchitó. Parecía un poco lastimoso, aunque también algo divertido. Mo Hua no pudo evitar preguntar: ¿tienes mucho miedo de tu abuelo? An Xiaopang asintió: sí. No solo mi abuelo, también le tengo miedo a mi padre y a los otros tíos y ancianos. ¿Te pegan? An Xiaopang negó con la cabeza. ¿Te regañan? Mi papá sí, pero mi abuelo no, y normalmente los otros tíos y los mayores tampoco. Ah, sí, mi papá también me pega. Mo Hua preguntó confundido: entonces, ¿por qué les tienes miedo? An Xiaopang no respondió, sino que comenzó a parecer abatido y dijo: Mo Hua, ¿soy completamente inútil? Mo Hua quería decir que no, pero no encontró ningún punto fuerte que señalar, por lo que respondió de una manera más diplomática: un poco. An Xiaopang se sintió aún más desanimada. Mi padre es el jefe de familia y, lógicamente, yo debería convertirme en el jefe de familia en el futuro, pero no soy capaz, no puedo ser el jefe de familia. ¿Es por eso que eres infeliz? Sí, asintió An Xiaopang. Por eso, la forma en que esos tíos y ancianos me miran es con pesar y decepción. Cuando era joven, mi abuelo me cuidaba mucho, pero cuando empecé a crecer, ya ni siquiera quería mirarme directamente. La voz de An Xiaopang se hizo cada vez más débil hasta que apenas fue audible. ¿No sabías esto antes? El An Xiaopang que Mo Hua recordaba era el chico regordete, franco, algo temperamental y, sin embargo, de buen corazón. Ahora, parecía agobiado por pensamientos pesados. Antes no lo sabía porque no me había dado cuenta. Pero un día, de repente, me di cuenta de que la forma en que mi abuelo me miraba había cambiado. Ya no era preocupación, sino indiferencia y decepción. Y cuando miré a mi padre y a esos tíos y ancianos, en realidad, sus ojos eran todos iguales, llenos solo de decepción. Tal vez estaban decepcionados de mí desde hacía mucho tiempo y yo no me había dado cuenta. Una profunda sensación de pérdida permaneció en los ojos de An Xiaopang. ¿Qué pasa si trabajas duro en tu cultivación y aprendes más cosas?, sugirió Mo Hua. An Xiaopang se secó una lágrima en secreto. Mo Hua, no soy inteligente, no importa cuánto lo intente, parece que nunca puedo aprender. Las cosas que otros pueden dominar, no importa cuánto estudie, simplemente no puedo comprenderlas. Capítulo 143. An Xiaopang se secó las lágrimas subrepticiamente. Mo Hua suspiró y llevó a An Xiaopang a recorrer la finca de la familia An. An Xiaopang se sintió un poco mejor, pero de repente se dio cuenta de que algo no estaba bien. Esta es mi casa, ¿cómo puedes conocerla mejor que yo? La formación de tu familia está presentada de forma demasiado simple, la pude ver claramente con un vistazo. Mo Hua pensó para sí mismo, pero por consideración a la dignidad de la familia An, decidió no decirlo directamente y en su lugar respondió: soy un maestro de formación, lo descubrí en base a la formación. La formación se diseñó basándose en los pabellones y torres de la mansión de la familia An.
Después de haber visto la formación, Mo Hua naturalmente supo cómo se construyó la finca de la familia An. Rocallas, fuentes de agua, salones y torres, cada trozo de tierra y madera, todo alineado con la formación, en ellos había pistas a seguir. An Xiaopan dijo con admiración, Mo Hua, eres increíble. Ojalá fuera tan inteligente como tú. Mo Hua dijo, no hay que desanimarse, cada uno nace con sus propios talentos útiles. Piénselo, ¿qué le gusta hacer? Todos nacemos con nuestros propios talentos útiles. An Xiaopang se sintió bastante animado y frunció el ceño mientras pensaba durante un largo rato hasta que sus ojos se iluminaron. Me gusta comer. La expresión de Mo Hua se puso rígida por un momento. An Xiaopang se rascó la cabeza, ¿esto no es tan bueno? Está bien, dijo Mo Hua, en contra de su mejor criterio. An Xiaopang volvió a rascarse la cabeza. Mo Hua dijo, no te preocupes por lo que digan o piensen los demás. Piensa con cuidado en lo que más quieres hacer en esta vida. No tiene que ser algo grandioso, siempre y cuando puedas hacerlo sin remordimientos. Oh, asintió An Xiaopang. Caminaron juntos por el jardín. Entonces, de repente, An Xiaopang recordó algo y mencionó, Mo Hua, mi abuelo parece querer que te cases con alguien de nuestra familia. Mo Hua no se sorprendió, pero tenía curiosidad, ¿cómo sabes eso? Lo escuché cuando mi madre estaba charlando con mis tías. Les encanta hablar de ello y podrían hablar durante todo un día sin cansarse. Al ver la alegría en el rostro de An Xiaopang, Mo Hua supuso que su madre y los demás debieron haber hablado durante todo un día, y An Xiaopang debe haber disfrutado escuchándolos todo el tiempo. Sin embargo, Mo Hua todavía estaba desconcertado, soy apenas un adolescente. ¿No es un poco temprano el momento en que tu abuelo piensa en esto? No es demasiado pronto, dijo An Xiaopang sacudiendo la cabeza. Estas cosas deben resolverse pronto. Si esperas demasiado, alguien más podría aprovechar la oportunidad. An Xiaopang luego bajó la voz, he oído que en algunos clanes nobles, tan pronto como nace un niño y se determina su raíz espiritual, comienzan a emparejarlos para el matrimonio. ¿Compromisos infantiles? Sí. An Xiaopang asintió, esos clanes nobles con una herencia profunda estudian la herencia de las raíces espirituales, observando qué tipo de raíces espirituales de cultivadores pueden producir qué tipo de hijos cuando se convierten en pareja. Para cultivar raíces espirituales más raras y superiores, los clanes nobles se casan entre sí basándose en las raíces espirituales. ¿Matrimonios interreligiosos basados en raíces espirituales realmente funcionan? Así es, respondió An Xiaopang, entre los discípulos de esos clanes nobles, hay innumerables con raíces espirituales superiores, incluso una raíz espiritual superior de nivel inferior se considera un talento promedio. Mientras tanto, para nosotros, los cultivadores de lugares menores, un grado medio ya es bueno. Este es el resultado de la investigación de los clanes nobles sobre la herencia de la raíz espiritual y sus matrimonios interrelacionados basados en ella. Mo Hua frunció el ceño, sabía sobre la herencia de las raíces espirituales pero no se había dado cuenta de que involucraba tales complejidades. ¿No se supone que la elección de un compañero de vida debe basarse en el afecto mutuo? ¿Acaso los discípulos que se ven obligados a casarse estarían de acuerdo con ello? An Xiaopang suspiró, no tienen control sobre ello. Comes lo que el clan te proporciona, bebes lo que el clan te proporciona, usas la técnica de cultivo del clan para practicar, confías en las piedras espirituales y los objetos espirituales del clan, y dependes del poder del clan cuando sales. No puedes esperar no pagar ningún precio. ¿Eso se te ocurrió a ti mismo? No, escuché a mi madre decirlo, admitió An Xiaopang honestamente. ¿Y si no están de acuerdo, pueden resistirse? An Xiaopang frunció los labios, no puedes torcer un brazo con un dedo, ¿de qué serviría resistirse? Los clanes nobles son como árboles imponentes, y los discípulos del clan son solo hojas en el árbol, ¿qué diferencia hay si hay uno más o uno menos? Si no te resistes, puedes cultivar en paz y disfrutar de las bendiciones, pero si te resistes, terminarás sin nada. Mo Hua sintió una mezcla de emociones. Los lazos familiares se mantienen unidos por la sangre, aunque el parentesco parece más tenue. Sin embargo, no es que no haya salida, añadió An Xiaopang. ¿Por dónde? Preguntó Mo Hua. An Xiaopang dijo en secreto, haz lo que quieras. ¿Qué quieres decir? Mo Hua no entendió. Es como, An Xiaopang recordó lo que su madre había dicho durante su charla, significa que haces lo que la familia quiere en la superficie, te emparejas con las raíces espirituales correctas, te casas, tienes hijos,
Pero detrás de escena, puedes estar con quien quieras, como quieras jugar, siempre y cuando no se vea demasiado mal por fuera. Mo Hua estaba tan sorprendido que miró con los ojos bien abiertos. Es tan caótico. An Xiaopang asintió, muy caótico. Después de decir eso, agregó, cuanto más grande es el clan, más caótico se vuelve. Por otro lado, el viejo maestro An solo intercambió algunas bromas casuales con Zhang Lan, discutiendo algunos temas intrascendentes. Zhang Lan y el viejo maestro An realmente no tenían mucho que decirse. Fue muy aburrido. Ni siquiera fue tan bueno como charlar con Mo Hua, aunque ese chico podía ser un poco molesto a veces. Zhang Lan dijo algunas palabras tibias y luego se levantó para irse con Si Tu Fang. El viejo maestro An se sentó a contemplar por un momento, y luego el jefe de la familia An Yonglu, entró, se sentó junto al viejo maestro An, se sirvió una taza de té y preguntó: «Padre, ¿se han ido los invitados?». El viejo maestro An asintió. «Entonces, ¿en qué estás pensando aquí sentado?». «No viviré mucho más. Estoy pensando en mis asuntos para el más allá». An Yonglu acababa de llevarse su taza de té a los labios cuando se atragantó. «Padre, uno no debería hablar a la ligera de estos asuntos». La mirada penetrante del viejo maestro An recorrió a An Yonglu mientras hablaba lentamente. «Nuestra familia An ha estado luchando contra la familia Qian durante cientos de años, siempre en desventaja. En los campos de refinación de artefactos y alquimia, prácticamente los hemos entregado en bandeja. Solo en el área de comidas espirituales todavía tenemos cierta ventaja». An Yonglu bajó la cabeza, como cabeza de familia, incluso si no era su culpa, tenía que asumir la responsabilidad. El viejo maestro An suspiró y preguntó: «¿Sabes en qué somos inferiores a la familia Qian? No somos tan despiadados como ellos. Qian Hong es un lobo, su hijo y esos discípulos directos del clan Qian son todos cachorros de lobo. Y tú y tu hijo, no diré más». La cabeza de An Yonglu cayó aún más abajo. Al ver a su hijo así, el viejo maestro An dejó de reprenderlo y simplemente dijo: «¿Todavía quieres que tu hijo sea el jefe de la familia?». An Yonglu levantó la cabeza, con el rostro enrojecido por la vergüenza, pero aún así insistió: «Padre, aunque Xiao Fu no sea muy capaz, al menos es bondadoso y entiende el panorama general. Si se convierte en el jefe de familia, puede que no logre grandes cosas, pero tampoco hará nada malo». Su hijo era naturalmente torpe, y si él, como padre, no consideraba las cosas por él, ¿quién más haría planes para su hijo? El viejo maestro An cerró los ojos para descansar y no quería hablar. An Yonglu se sintió ansioso por dentro, pero, sabiendo que era mejor no continuar con este tema, cambió de tema y dijo: «¿Escuché que querías adoptar un yerno?». El viejo maestro An abrió los ojos. «Ya no». «¿Por qué ya no?», preguntó An Yonglu en voz baja. «La familia An no se merece uno», dijo el viejo maestro An con indiferencia. An Yonglu se sorprendió y se sintió un poco desafiante por dentro, respondió en voz baja: «¿Cómo es que la familia An no lo merece?». El viejo maestro An arqueó las cejas levemente. «¿Merecerlo con qué?». An Yonglu sintió una ligera oleada de orgullo. «La propiedad de nuestra familia An, las piedras espirituales, numerosos discípulos, en la ciudad de Tongxian, no tenemos comparación. Incluso en esta mansión, hay innumerables cultivadores en la ciudad de Tongxian que desean vivir aquí». «Oh, ¿qué tiene de bueno esta mansión?». «Tiene un diseño exquisito, utiliza materiales de calidad y la formación es una por la que pagué mucho dinero, dibujada por un maestro de formación muy conocido en la ciudad. Es casi completamente impermeable». El viejo maestro An suspiró. Ese niño en su camino hacia aquí, reconoció toda la formación externa sin perderse ni una. An Yonglu se quedó atónito. ¿Qué? ¿Cómo lo reconoció? No se trataba de una formación sencilla como las que se encuentran comúnmente en las calles. ¿Cómo podría reconocerse tan fácilmente? El viejo maestro An miró a su hijo con indiferencia y dijo: «Tu formación, impenetrable, a sus ojos, es como un colador». «Como un colador». Estas palabras fueron como una daga que se clavó directamente en el corazón de An Yonglu. La boca de An Yonglu quedó abierta, incapaz de hablar por un largo tiempo. Capítulo 144. Mo Hua conversó con An Xiaopang un rato más antes de que Zhang Lan lo encontrara y le dijera que se iba, preguntándole si Mo Hua estaba listo para irse. Después de despedirse de An Xiaopang, quien parecía bastante reacio a separarse, Mo Hua le aconsejó que pensara más en lo que quería hacer cuando tuviera tiempo. Al final, uno solo puede confiar en sí mismo. An Xiaopang asintió solemnemente.
Mohua y los demás abandonaron la casa de la familia An, pero Sang Lan y Si Tu Fan no regresaron a casa. En cambio, siguieron a Mohua hasta su establecimiento de comida, gastaron algunas piedras espirituales en una buena cantidad de licor y carne e insistieron en llevársela a casa para comerla. Este comportamiento fue bastante desconcertante para Mohua. Gasta piedras espirituales para invitar a Mohua a una comida espiritual, no para comerse a sí mismo, y luego corre a la casa de Mohua para gastar más piedras espirituales en más comida. Mohua no sabía qué decir. Pero como tenían bastantes piedras espirituales, los dejó estar. A Sang Lan no le gustaba comer comidas espirituales y Si Tu Fang había probado la carne que Mohua trajo de las montañas antes, por lo que la había estado ansiando desde entonces. Ambos compraron unos cuantos kilos de carne de monstruo y luego se despidieron de Mohua. Mohua recordó que todavía tenía algunas comidas espirituales del edificio de comidas espirituales en su bolsa de almacenamiento. Pollo, pato, pescado y mucho más. Mohua enseñó a su madre cómo preparar las comidas espirituales. Liu Rua compartió un poco con la tía Meng, la tía Jian y otros vecinos. Se quedó con un poco y lo preparó de nuevo por la tarde para que Mohua lo probara. Mohua lo probó y asintió, sintiendo que el sabor finalmente era el adecuado. En los días siguientes, Mohua practicó el dibujo de formaciones como de costumbre. Una mañana temprano, mientras Mohua estaba sentado meditando, de repente sintió un temblor en sus meridianos. Mohua inmediatamente sacó más piedras espirituales y absorbió con calma su energía para continuar con su cultivo. Después de una cantidad desconocida de tiempo, su nivel de cultivo se abrió paso. Los sentimientos de Mohua eran indescriptiblemente complejos. Esforzarse tanto para abrirse paso tal vez no dé resultados, pero cuando se concentró en cultivar sin distracciones, inesperadamente logró un gran avance. De hecho, el cultivo del Tao era una cuestión de acumulación gradual y progresión natural. Pero finalmente alcanzó el 6º nivel de refinamiento de I. Mohua se sintió vigorizado. Sintió que su sentido divino se hacía más fuerte y los grilletes invisibles que habían estado restringiendo su crecimiento parecieron haberse desbloqueado sin darse cuenta. Mohua apartó las sábanas. A lo largo de su cama había bolsas de almacenamiento y cada una de ellas contenía botellas de jade llenas de sangre de monstruo. El lugar estaba densamente lleno, había más de 1000 botellas. Mohua planeó usar estas más de 1000 botellas de sangre de monstruo para comprender los 9 patrones de formación y cruzar el umbral para convertirse en un maestro de formación de primer grado. Mohua abrió el catálogo de 1000 formaciones y buscó un diagrama de formación. La formación de armadura dorada. Esta fue la primera formación que contenía 9 patrones que Mohua pretendía aprender. Ya había memorizado perfectamente los patrones de formación, pero anteriormente su sentido divino no era lo suficientemente fuerte para dibujarlos. Ahora que Mohua se había convertido en un cultivador de 6º nivel de refinamiento de I y su sentido divino se había mejorado enormemente, podía intentar dibujar formaciones con 9 patrones. Mohua preparó tranquilamente el papel, ajustó la tinta espiritual, mojó su pincel en la tinta y comenzó a dibujar formalmente la formación de armadura dorada. Los primeros 8 patrones fluyeron fácilmente del pincel de Mohua sin ningún obstáculo, pero cuando comenzó a dibujar el 9º patrón, sintió débilmente que su sentido divino estaba siendo agotado. Eso no puede ser correcto. Mohua quedó atónito cuando, después de casi agotar su sentido divino, solo logró dibujar 8 patrones y medio. ¿Cómo puede haber una diferencia tan grande? Mohua dejó el pincel, apoyó la barbilla en la mano y comenzó a pensar profundamente. Lógicamente, con la mejora de su reino, su sentido divino debería haber aumentado correspondientemente bastante, pero ¿por qué ahora solo podía dibujar la mitad de un patrón más que antes? Originalmente pensó que incluso si no podía dibujar directamente la formación de 9 patrones a la perfección, al menos podría haberla esbozado aproximadamente y con algo de práctica, habría estado cerca de perfeccionarla. Parecía que no era tan sencillo después de todo. Mohua frunció el ceño, luego se sentó a meditar y utilizó su técnica de meditación para recuperar su sentido divino. Después de varios intentos, los resultados aún no eran ideales. Por la tarde, fue a la residencia Bambú para encontrar al señor Xuan. El señor Xuan miró a Mohua con una mirada complicada y preguntó, ¿cuántos patrones de formación dibujaste en esta formación? 9. ¿Y tu cultivación? 6º nivel. Mohua no entendió por qué el señor Xuan preguntó eso. El señor Xuan suspiró internamente y dijo, ¿cómo puede el avance del 5º al 6º nivel de refinamiento de I compensar la diferencia en sentido divino entre los patrones de formación 8º y 9º?
¿No hay solo una diferencia de reino? La diferencia entre el noveno nivel de refinamiento de I y el establecimiento de la fundación también es solo un reino. Mo Hua dio una sonrisa tímida. El señor Xuang explicó pacientemente, dentro de cada reino principal, cuanto más cerca estés del final, más lenta será la mejora del cultivo y del sentido divino, y mayor será el abismo entre los reinos. Entonces, la brecha entre el octavo y el noveno patrón de formación es más grande que las brechas anteriores, preguntó Mo Hua. El señor Xuang asintió y dijo, en términos generales, para un maestro de formación, 9 patrones de formación suelen ser el límite. La finalización instantánea del noveno patrón de formación impone exigencias extremadamente altas a tu técnica en el dibujo de la formación, la memoria del diagrama de formación, la comprensión del pivote de la formación y la fuerza y el control de tu sentido divino. La brecha entre el octavo y el noveno patrón de formación parece ser solo un pequeño paso, pero la disparidad es enorme. Algunos maestros de formación permanecen en este umbral toda su vida, a solo un paso de avanzar, pero ese paso puede no darse nunca. El señor Xuang estaba bastante emocionado. Mo Hua se sintió un poco ansioso. No tendría que luchar con ese umbral toda su vida, ¿no? Al ver los pensamientos de Mo Hua, el señor Xuang se dio un golpecito en la frente y dijo, ¿qué edad tienes para tener tanta prisa? Vete a casa con tranquilidad y practica dibujando más, eso es todo. Cuando el señor Xuang dijo esto, Mo Hua se sintió tranquilo. Todo lo que tenía que hacer era seguir practicando la formación con diligencia. A veces, el método más simple era el mejor. Mo Hua asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Después de que Mo Hua se despidió, una ligera brisa se agitó en la habitación de bambú y el viejo Cui apareció detrás del señor Xuang, preguntando con curiosidad, ¿cuánto tiempo le llevará llegar hasta este umbral? El señor Xuang respondió, al menos 3 o 4 días, o como máximo medio mes. El viejo Cui se quedó en silencio, pero finalmente no pudo evitar decir, ¿a esto le llamas umbral? 10 días o medio mes para superarlo, eso no es apenas un umbral, ni siquiera un obstáculo. El señor Xuang habló con indiferencia, el avance en el cultivo ha desbloqueado los grilletes de su sentido divino, relajando el límite de su crecimiento. En este momento, su sentido divino es insuficiente. Después de unos 10 días de practicar la formación, una vez que su sentido divino se haya fortalecido, esos 9 patrones de formación no serán difíciles. El viejo Cui se quedó sin palabras. El señor Xuang levantó una ceja, para otros cultivadores, 9 patrones de formación de hecho representan un umbral, pero para este niño Mo Hua que ha practicado demasiadas formaciones, este llamado umbral realmente no es nada significativo. El viejo Cui dijo disgustado, entonces, ¿por qué dijiste todas esas tonterías antes? La mirada en el rostro del señor Xuang se volvió juguetona y esbozó una leve sonrisa. Solo lo estaba molestando para evitar que se volviera arrogante. Después de regresar a casa, Mo Hua siguió sinceramente el consejo del señor Xuang, manteniendo su mente firme y su corazón en paz mientras practicaba la formación. Después de un poco de práctica, de hecho sintió que su sentido divino se hacía más fuerte y pudo agregar algunos trazos más a los patrones de formación de armadura dorada. Inspirado, Mo Hua se animó y continuó dibujando. Y así, cada día su sentido divino se hacía un poco más fuerte, y cada día añadía un poco más a los patrones de formación. Después de 10 días, Mo Hua completó naturalmente la formación de armadura dorada, se sintió como si el melón hubiera madurado fuera de la vid, todo llegando a buen término sin esfuerzo. Pero Mo Hua frunció el ceño. No parecía tan difícil como lo había descrito el señor Xuang. ¿No se suponía que debía haber un umbral entre el octavo y el noveno patrón de formación? ¿Dónde estaba el umbral? Mo Hua reflexionó cuidadosamente pero todavía no podía recordar nada que constituyera un umbral. ¿Qué está sucediendo? Mo Hua estaba perplejo y frunció aún más el ceño. Hasta aquí llega el umbral prometido. Capítulo 145. Cuando Mo Hua volvió a ver al señor Xuang, su carita tenía un rastro de mal humor. Señor, ¿no dijo usted que habría un umbral? El señor Xuang sonrió casualmente, de hecho, hay un umbral, tal vez lo hayas cruzado sin darte cuenta. Entonces, ¿ahora califico como maestro de formación de primer grado? No es tan sencillo. El señor Xuang encontró una posición más cómoda en su silla de bambú y se recostó en ella mientras le explicaba a Mo Hua. Ser capaz de dibujar 9 patrones de formación solo demuestra que has entrado en el umbral del primer grado. Debes aprender más, dibujar más.
Dominar más métodos de formación de primer grado y tomar el control total del punto de hechizo para crear instantáneamente 9 patrones de formación antes de que se te pueda considerar que posees la fuerza de un maestro de formación de primer grado. Mo Hua escuchó el significado subyacente en las palabras del señor Xuang. Tienes la fuerza de un maestro de formación de primer grado, pero no el título. El señor Xuang asintió. El título lo otorga la corte taoísta. ¿La corte taoísta no es el oficial de la corte taoísta? Los oficiales de la corte taoísta están gobernados por la corte taoísta y ellos mismos no tienen maestros de formación. Entonces, ¿qué capacidad tienen para determinar el grado de un maestro de formación? La mirada del señor Xuang se volvió profunda. La corte taoísta reside en el estado taoísta en el centro del estado 9, nombra 7 pabellones en honor a las 7 estrellas, entre los cuales el pabellón Su del cielo es responsable de decidir los rangos de todos los maestros de formación de primer grado y superiores en todo el estado 9. Cada pocos años, el pabellón Su del cielo envía cultivadores a los límites estatales del estado 9 para realizar la clasificación de los maestros de formación. El pabellón del cielo Su. Mo Hua sintió un temblor en su corazón. La corte taoísta, elevada e inalcanzable, esta fue la primera vez que escuchó el nombre del pabellón celestial Su. ¿Es muy difícil la evaluación? Mo Hua no pudo evitar preguntar. El señor Xuang asintió afirmativamente. Se considera difícil, primero en el examen y segundo en la asignación de plazas. Mo Hua no entendió muy bien. El señor Xuang dijo, el examen se basa en los métodos de formación, mientras que la asignación de plazas depende de las conexiones. Mo Hua frunció el ceño. La calificación de un maestro de formación no depende únicamente de los métodos de formación, sino también de las conexiones. El señor Xuang se burló levemente. La clasificación de un maestro de formación se basa en el nivel de los métodos de formación, pero quienes realizan la clasificación son personas, y siempre que involucre a personas, naturalmente requiere conexiones. Entonces, ¿qué tipo de conexiones se necesitan? O bien vienes de una familia distinguida, tus padres son extraordinarios, o tienes muchas piedras espirituales para suavizar las cosas, y naturalmente tus conexiones se ampliarán. Mo Hua estaba atónito, pensando que alguien como ella, sin poder ni influencia y solo con unas pocas piedras espirituales como cultivador suelto, seguramente no podría obtener la calificación. Mo Hua preguntó tímidamente, ¿los cultivadores sueltos tendrán espacios disponibles? No es que no haya ninguno, seguro que se asignarán algunos. En cuanto a si puedes ser elegido, depende de tu destino. Decir que depende del destino, en realidad era decir que depende del destino. Mo Hua frunció el ceño. Entonces, según esa lógica, no estarían todos los maestros de formación entre las sectas y clanes familiares, y los cultivadores de los estratos inferiores estarían completamente privados de maestros de formación. La mirada del señor Xuang se cargó de significado mientras observaba a Mo Hua y dijo suavemente. Ese es precisamente el punto. Mo Hua se sorprendió y sintió un escalofrío formándose en lo más profundo de su corazón. El señor Xuang alborotó suavemente el cabello de Mo Hua. Todos estos asuntos son preocupaciones externas, no se les debe dar demasiada importancia. Mo Hua no pudo evitar preocuparse, hizo una pausa y no pudo resistirse a preguntar. Pero señor, ¿qué pasa si tengo mala suerte y nunca me califican? El señor Xuang se sentó lentamente, la languidez de sus ojos había desaparecido y un matiz de agudeza se asomaba a través de su actitud despreocupada. Un maestro de formación busca el Dao celestial, comprende una miríada de principios y no se define por ningún asunto mundano, ni es juzgado por ningún cultivador. La corte taoísta puede asignar grados, pero lo que califican es suyo, los rangos de poder y beneficio. Lo que un maestro de formación realmente persigue no es el rango de poder, sino más bien la integridad del Dao del cielo y la tierra. Mo Hua se conmovió profundamente, su sentido divino de repente se aclaró, sintiendo como si su perspectiva se hubiera ampliado. Gracias por sus instrucciones, caballero. Con gran respeto, Mo Hua se puso de pie y le hizo una profunda reverencia al señor Xuang. El señor Xuang asintió y luego agregó casualmente, pero, esa evaluación en la corte taoísta, si se puede hacer, debe hacerse. Mo Hua se quedó atónito. Una vez que la corte taoísta te haya evaluado, tu estatus cambiará. Hablarás con más autoridad más adelante y manejarás los asuntos de manera más conveniente. Ningún gato o perro callejero saltará frente a ti, además, hay piedras espirituales que se dan de forma gratuita. Si no las tomas, será una oportunidad desperdiciada. Mo Hua se sorprendió una vez más, pensando que el señor Xuang era de hecho bastante
pragmático. ¿Pero qué pasa si no puedo aprobar la evaluación?, preguntó tímidamente Mo Hua. El señor Xuan la miró con indiferencia. No hay prisa. ¿No tienes prisa por la evaluación? No tengas prisa aunque no puedas pasar. Oh. El señor Xuan dijo, ¿qué edad tienes? Los que te acompañan en la evaluación son cultivadores de mediana edad o ancianos de pelo blanco. Están más ansiosos que tú. ¿Por qué tienes prisa? Oh. Con ese pensamiento, Mo Hua de hecho se sintió mucho más relajado. ¿Pero qué pasa si nunca apruebo? Mo Hua insistió en el punto. El señor Xuan no pudo evitar volver a alborotar el cabello de Mo Hua. Si nunca apruebas, entonces deberías ir directamente al segundo grado. Mo Hua se sorprendió. ¿Segundo grado? El primer grado puede frenarte, pero no el segundo grado. El pabellón del cielo Su no está lleno de tontos, hacen la vista gorda ante el bloqueo del primer grado. Pero el segundo grado es diferente. Si tus habilidades de formación llegan al segundo grado, incluso sin un trasfondo distinguido, no eres una persona común y corriente, y el pabellón del cielo Su no se atrevería a provocarte a la ligera. El señor Xuan dijo con una media sonrisa, si realmente tienes los estándares de un maestro de formación de segundo rango y el pabellón celestial Su todavía se niega a evaluarte, entonces puedes pararte en su puerta, señalar su placa y acusar a los ancianos del pabellón de ser ciegos. Mo Hua preguntó en voz baja, ¿cuál es el cultivo de los ancianos del pabellón celestial Su? Es difícil decirlo. Como mínimo, deberían estar en el nivel del vacío celestial. Mo Hua se quedó boquiabierta. ¿El vacío del cielo? Ni siquiera había oído hablar de él. Mo Hua miró al señor Xuan y preguntó en voz baja, caballero, nunca ha maldecido a un anciano del pabellón antes, ¿verdad? De pie en la puerta de otra persona, maldiciendo a los ancianos del pabellón. Si el señor Xuan no lo hubiera hecho antes, ¿cómo podría hablar de ello con tanta familiaridad? Siempre evito insultar a la gente, dijo el señor Xuan. Mo Hua lo miró de nuevo. Tenía un aire de inmortalidad, un comportamiento a la vez elegante y casual, tranquilo y sereno incluso estando acostado. Mo Hua pensó para sí misma, el señor Xuan no parece el tipo de persona que regaña a los demás, pero lo que realmente hace es otro asunto. Entonces el señor Xuan le dio un ligero golpecito a Mo Hua en la cabeza. ¿Estás imaginando cosas sobre mí?, preguntó. Mo Hua rió suavemente y luego agregó. Pero caballero, me tomaría mucho tiempo convertirme en un maestro de formación de segundo rango. El señor Xuan dijo, convertirse en maestro de formación de primer grado es difícil, ya que solo hay un nivel. Los maestros de formación de segundo grado son diferentes, se dividen en 3 etapas, inicial, media y superior. Existe una disparidad significativa en las habilidades de formación en cada paso. El señor Xuan miró a Mo Hua, dadas tus habilidades, siempre que puedas lograr el establecimiento de la fundación, no debería ser demasiado difícil para ti convertirte en un maestro de formación de segundo grado de la etapa inicial con un poco de trabajo duro. Mo Hua se animó y sintió un nuevo sentido de propósito. Pero aún tenía una duda, ¿por qué el segundo grado tiene 3 etapas, inicial, media y superior, mientras que el primer grado no? Según el señor Xuan, el primer grado también podría tener 3 etapas. Aprendices y maestros de formación que no hayan sido clasificados, y aquellos clasificados como maestros de formación de primer grado. Los actuales maestros de formación de primer grado podrían ser considerados maestros de formación de primer grado de etapa superior. ¿Qué piensas?, preguntó el señor Xuan. Mo Hua frunció el ceño y pensó por un momento, ¿es un umbral? El señor Xuan asintió y habló a la ligera, si se eleva el umbral, los cultivadores de abajo no podrán cruzarlo. Capítulo 146. Habiendo dominado ya la formación de armadura dorada y cruzado el umbral de los 9 patrones de primer grado, Mo Hua solo necesitaba seguir aprendiendo y practicando formaciones como lo hacía antes. Con el conocimiento del señor Xuan, dijo que no sería difícil para él convertirse en un maestro de formación junior de segundo rango, lo que aumentó enormemente la confianza de Mo Hua. Pero después de reflexionar más, se dio cuenta de que, si bien convertirse en un maestro de formación de segundo rango podría no ser difícil, convertirse en un cultivador en la etapa de establecimiento de fundación era otra historia. El viaje de un cultivador suelto hacia el establecimiento de la fundación está plagado de desafíos. Mo Hua suspiró. Vamos a ir paso a paso. Cuando Mo Hua tuvo algo de tiempo libre, hizo un viaje a la tienda de refinería y le pidió al maestro Chen que fabricara un nuevo conjunto de armadura de ratán.
Las armaduras comunes utilizadas por los maestros de refinación demoníaca son las de ratán y hierro. La armadura de ratán está hecha de vides que se han remojado en agua y secado, y luego refinadas por refinadores de artefactos. Su defensa es promedio, en el mejor de los casos, apenas puede bloquear un ataque de una bestia monstruosa de fase intermedia de grado 1. Si no está inscrita con una formación de armadura de hierro, es fácil resultar herido durante la caza de monstruos. La armadura de hierro está hecha de hierro fino y puede defenderse de los ataques de las bestias monstruosas de primer grado en fase avanzada. Sin embargo, consume mucho hierro fino y es costosa de fabricar, por lo que el cazador de monstruos promedio no puede permitírselo. Los cazadores de monstruos de refinamiento de y de fase tardía generalmente pedían a los refinadores de artefactos que mezclaran hierro fino en sus armaduras de ratán, combinando vid y hierro para fortalecer su defensa sin que fuera excesivamente costoso. La armadura de ratán que Mo Hua le pidió al maestro Chen que refinara era del tipo utilizado en las últimas etapas del refinamiento de Yi. Durante un viaje anterior a la montaña interior para cazar monstruos, Mo San se topó con una bestia monstruosa problemática. En la lucha, su armadura de ratán se rompió y se rompió. Mo Shan no tuvo el corazón para descartar su armadura de ratán agrietada y continuó usándola. Al ver esto, Mo Hua quiso hacer una nueva armadura de ratán para su padre. Como era una petición de Mo Hua, el maestro Chen dedicó toda su atención a la tarea. Ni siquiera dejó que Dasu y los demás lo ayudaran, ya que se encargaron personalmente de martillar, templar, remojar en agua y todo lo demás. Y mezcló una cantidad generosa de hierro fino. Mo Hua quería darle al maestro Chen algunas piedras espirituales, pero Chen se negó. Cuando Mo Hua intentó dárselos nuevamente, la tez ya oscura del maestro Chen se oscureció aún más. ¿Me menosprecias, no? Mo Hua dibujaba formaciones para él y, de vez en cuando, extraía algunos minerales para dárselos. Aunque no decía mucho, siempre recordaba estos favores en su corazón. Mo Hua no tuvo más remedio que traerle varios kilos de carne, lo cual el maestro Chen aceptó con mucho gusto. Después de traer de vuelta la armadura de ratán, Mo Hua inscribió una formación de armadura dorada de primer grado en ella. La formación de armadura dorada de primer grado incluye verdaderamente 9 patrones de formación. Incluso un cultivador de 9º nivel de refinamiento de I debería poder usarla. Con la formación de armadura dorada inscrita, la defensa de la armadura de ratán debería ser mucho más fuerte. Mo Hua ya no quería ver a su padre, que era un cazador de monstruos, cubierto de cicatrices. Unos días después, Mo San iba a entrar en la montaña interior para cazar monstruos nuevamente. Liu Rua preparó su bolsa de viaje, preparando carne seca y provisiones. Luego Mo Hua le entregó la armadura de ratán a Mo San. Al ver la nueva armadura de ratán meticulosamente elaborada, Mo San quedó momentáneamente atónito. Esto es. El maestro Chen de la tienda de refinación me ayudó a refinarlo. Lo ayudé y ni siquiera quiso que le diera ninguna piedra espiritual, dijo Mo Hua con una sonrisa. Al mirar la armadura de ratán, Mo San no podía apartar los ojos de ella y aún así intentó negarse. Parece bastante valioso. Mi antiguo dispositivo todavía se puede utilizar. El viejo está agrietado. Es muy peligroso, dijo Mo Hua. Liu Rua también dijo con una sonrisa, simplemente acepta la amabilidad de War. Solo entonces Mo Shan aceptó la armadura de ratán. La sintió pesada y cálida en sus manos. Mo Shan se lo probó, era un poco pesado, pero le quedaba bien. Luego intentó quitárselo de nuevo. Liu Rua frunció el ceño, ¿no vas a usarlo? Mo Shan acarició la armadura de ratán, reacio a usarla porque era un regalo de su hijo. Está nuevo. Lo conservaré por ahora. Tengo miedo de dañarlo. Liu Rua respondió con impaciencia, si la armadura de ratán no se daña, ¿no serás tú el que salga lastimado? Mo San hizo una pausa y luego dio una sonrisa tímida, eso también es cierto. Una vez que todo estuvo empacado, Mo San partió hacia las montañas vistiendo la armadura de ratán que le había dado Mo Hua. Los caminos de la montaña eran escarpados y las bestias monstruosas eran peligrosas. Al ponerse la armadura de ratán en la gran montaña negra, Mo San se sintió de repente fortalecido. No importaba lo arduo que fuera el camino que tenía por delante, no había nada que temer. Mo Hua observó mientras Mo San se iba, con un dejo de arrepentimiento en su corazón. Había inscrito la armadura de ratán con una formación de armadura dorada de primer grado con 9 patrones. Un verdadero método de formación de primer grado, ¿eh? Si su padre se lo pide, incluso puede presumir un poco. Mo San no pregunta y le da vergüenza alardear de ello.
Pero con la nueva armadura de ratán y la formación de armadura dorada, Mo-san se sintió más a gusto cuando fue a las montañas a cazar monstruos, y Mo-hua también se sintió algo aliviado. Posteriormente, Mo-hua continuó aprendiendo otros métodos de formación. Mientras tanto, en lo profundo de la gran montaña negra, Mo-san y sus compañeros del equipo de caza de monstruos se reunieron gradualmente. Esta vez, estaban cazando un demonio lobo de madera Kui en la última etapa del primer grado. El demonio lobo de madera Kui, de más de 2 años de altura, con pelaje negro verdoso, garras y dientes afilados, y acompañado de un poder demoníaco de color verde pálido. El poder demoníaco del demonio lobo de madera Kui era venenoso y de atributo madera. Una vez herido por él e imbuido con su poder, el veneno se esparciría y crecería, haciéndolo muy difícil de eliminar. Los cazadores de monstruos discutieron su estrategia y luego partieron a buscar los rastros del demonio lobo de madera Kui. Desde que abrió un restaurante en casa, Mo-san tenía piedras espirituales adicionales para el cultivo, y su suerte tampoco había sido mala, ya que ya había alcanzado el 9º nivel de refinamiento de I. Mo-san y algunos otros cazadores de monstruos de refinamiento de I de 9º nivel lideraron el camino, caminando a lo largo del bosque de montaña y buscando el aura del lobo de madera Kui. Un corpulento cazador de monstruos miró a Mo-san y dijo sorprendido: «Viejo Mo, ¿finalmente te has quitado la armadura de ratán? Mi hijo me lo regaló». El tono de Mo-san era plano, pero había un toque de orgullo en su comportamiento que no podía ocultar. Los otros cazadores de monstruos miraban con el corazón amargado y resentido. «Está bien, ya es suficiente. Si quieres reír, ríete, no te pegaremos. Primero tendrías que poder vencerlo». Los hombres bromearon durante un rato. De repente, la expresión de Mo-san se volvió seria: «Estamos cerca». Todas las expresiones de los cazadores de monstruos se volvieron solemnes, dejaron de bromear y estaban en alerta máxima. Agachados, usando los espesos arbustos del bosque como cobertura, avanzaron con cuidado hasta que finalmente encontraron al demonio lobo de madera Kui junto a un arroyo balbuceante en el bosque. El demonio lobo de madera Kui estaba bebiendo agua en el arroyo, sus ojos crueles escaneando los alrededores. Mo-san, en voz baja, dijo: «Las mismas reglas de siempre, yo iré primero. Ten cuidado de no ser herido por sus garras». Todos asintieron. Mo-san aprovechó que el demonio lobo de madera Kui estaba desprevenido, confiando en su técnica de movimiento rápido, saltó hacia adelante, sus puños como el viento y envueltos con feroces llamas, apuntando un puñetazo hacia la caja torácica del lobo de madera Kui. A mitad del golpe, el lobo de madera Kui se puso alerta y giró su cuerpo, por lo que el golpe solo golpeó su espalda. El lobo de madera Kui, herido por el impacto, retrocedió unos pasos, parpadeó sus ojos negros que brillaron de un verde intenso, la malicia en sus ojos se hizo más profunda. Los otros cazadores de monstruos también surgieron de todos lados, rodeando al lobo de madera Kui. El cerco y la matanza comenzaron oficialmente. Rodear y matar bestias monstruosas era una tarea que consumía mucho tiempo y energía y requería una intensa concentración. Los cazadores de monstruos debían estar completamente preparados, combatiendo a las bestias a corta distancia sin rastro de descuido, o de lo contrario era fácil para las bestias encontrar una apertura y causar consecuencias nefastas. Las bestias monstruosas tienen cuerpos duros y un hilo de sangre más profundo que los cultivadores, por lo que es necesario dedicar tiempo a desgastarlos poco a poco hasta la muerte. Este proceso fue bastante largo y puso a prueba la cultivación, las habilidades taoístas, la paciencia y la experiencia. Todos aquellos que se atrevieron a cazar monstruos en la montaña interior eran cazadores de monstruos experimentados. El equipo de Mo-san no fue una excepción. Cooperaron entre sí tácitamente, actuaron con decisión, no se demoraron en situaciones desfavorables y no dudaron en explotar cualquier debilidad que encontraron. El tiempo pasó poco a poco. Durante la caza, Mo-san fue aún más cauteloso de lo habitual, llevando su técnica de movimiento al límite, esquivando ataque tras ataque, sin querer dejar un solo rasguño en la armadura de ratán. Después de aproximadamente 2 horas, la respiración del lobo de madera Kui se debilitó y finalmente se desplomó débilmente en el suelo. A pesar de ello, todos mantuvieron la distancia y se mantuvieron cautelosos. Un cazador de monstruos dio un paso adelante, revisó cuidadosamente el cuerpo y luego exhaló un suspiro de alivio: «Está muerto». Tan pronto como terminó de hablar, se giró y caminó hacia Mo-san. Al ver algo con el rabillo del ojo, Mo-san tuvo una repentina premonición y gritó con urgencia: «Aún no está muerto». Antes de que sus palabras cayeran, el lobo de madera Kui que yacía en el suelo abrió los ojos. Capítulo 147.
El lobo de madera Cui, que parecía muerto, abrió los ojos. Su hide de sangre se volvió más concentrado y su poder demoníaco comenzó a circular. El cazador de monstruos que se alejaba del lobo de madera Cui de repente sintió un escalofrío en la espalda y rápidamente se hizo a un lado. Logró esquivarlo, pero no del todo. La garra del lobo de madera de Cui le atravesó el costado izquierdo y le abrió un corte sangriento en el brazo. El poder demoníaco de color verde pálido siguió la herida, filtrándose por sus meridianos, entumeciendo su brazo y provocando que la sangre fluyera sin cesar. Un sudor frío perló la frente del hombretón. Los ojos del lobo de madera Cui revelaron una luz feroz mientras su segunda garra se dirigía brutalmente hacia su cabeza. No puedo esquivarlo. El cazador de monstruos resultó herido, el poder demoníaco erosionó su herida, sus acciones se ralentizaron y sus ojos revelaron una mirada de desesperación. En ese momento, Mozan apareció de repente, pateando al hombretón con el tiempo perfecto y salvándolo. El lobo de bosque Cui volvió a fallar con su garra. Después de que el hombre grande cayó al suelo, sintió un dolor intenso en el lugar donde Mozan lo había pateado, y su hide de sangre se agitó. Sabía que era Mozan intentando salvarlo, sin contenerse, pateando con todas sus fuerzas. Esa patada realmente le salvó la vida. Pero fue realmente doloroso. El hombretón no pudo evitar exclamar, Mozan, tú. Él miró hacia arriba, pero su expresión cambió drásticamente porque el lobo de madera Cui había levantado su garra en alto, apuntando a Mozan. Y aunque Mozan lo había pateado, aún no había retirado su fuerza, dejándolo sin ninguna vía de escape. Mozan. Gritó con urgencia el hombretón. Mozan frunció el ceño, pero su expresión no mostraba ningún signo de pánico, todo esto estaba dentro de sus expectativas. Al salvar al gran hombre, expondría una debilidad y, por lo tanto, se convertiría en el objetivo del ataque del lobo de madera Cui. Pero había calculado el ataque del demonio lobo. El golpe descendente del lobo de madera Cui solo podría herir su espalda, y no sería fatal. Estaba dispuesto a aceptar algunas heridas para salvar la vida de un hermano. Valió la pena. Los otros miembros del equipo de caza de monstruos también presenciaron esta escena, pero sus técnicas de movimiento no eran tan buenas como las de Mozan, y a pesar de apresurarse, todavía estaban un paso atrás. Solo pudieron observar impotentes como la garra del lobo de madera Cui, que traía un viento repugnante, desgarraba la espalda de Mozan. Pero lo que ocurrió después los dejó a todos estupefactos. La garra del lobo de madera Cui no desgarró la carne, ni siquiera rompió la piel y ni siquiera atravesó la armadura de ratán. Una tenue luz dorada brilló en la armadura de ratán, bloqueando la garra del lobo de madera Cui. Mozan, después de ser golpeado por la garra, fue arrojado lejos, y aunque escupió una bocanada de sangre al aterrizar, no hubo heridas, ni invasión de poder demoníaco, solo el impacto de la fuerza de la bestia monstruosa. No fue un gran problema. Pero esta era una bestia monstruosa de rango 1 en etapa avanzada. ¿Cómo podría no tener heridas? Todos quedaron atónitos por un momento, antes de volver a la realidad y darse cuenta de que no era el momento de preguntarse sobre eso. Recordando lo cerca que habían estado de morir el gran hombre y Mozan, despreciaron a la bestia monstruo por fingir la muerte de manera tan traicionera. Todos los cazadores de monstruos sacaron sus espadas y atacaron al lobo de madera Cui hasta matarlo en un frenesí. Mozan quiso detenerlos, pero ya era demasiado tarde, solo pudo suspirar en silencio. Bueno, ahí va el pelaje también. Después de despellejar al demonio lobo de madera Cui, la piel realmente no tenía reparación, era como una tela hecha jirones, sin una sola pieza intacta. Mozan suspiró de nuevo. No podían quedarse en la montaña interior por mucho tiempo, por lo que después de recoger el cadáver del lobo de madera Cui, se retiraron, planeando descansar temporalmente en un campamento en la montaña exterior. En el camino, la herida del cazador de monstruos palpitaba de dolor, lo que lo impulsó a maldecir. Malditas bestias monstruosas. Cada una de ellas simula una muerte diferente. Fui descuidado y juzgué mal. ¡Qué error! Uno de los cazadores de monstruos dijo, vamos, esta vez tienes suerte. Si no, Damo, podrías haber perdido la vida. El hombre corpulento agradeció a Mozan, gracias, hermano. Mozan hizo un gesto con la mano, luchamos codo con codo, no hay necesidad de ser educado. Como estaban en el mismo equipo de caza de monstruos, eran hermanos de armas y arriesgaban la vida juntos. Hoy me salvas, mañana te salvo yo, es natural. Entonces el hombretón dejó de hablar con tono educado. Pero mientras caminaban, miró la armadura de ratán de Mozan y no pudo evitar preguntar.
Dime, ¿de qué está hecha tu armadura de ratán que es tan dura? El golpe de garra de una bestia monstruo de rango 1 en etapa avanzada ni siquiera pudo abrirlo. Al oír esto, los otros cazadores de monstruos también miraron con curiosidad. Nunca habían visto una armadura de ratán tan resistente antes. Mozan frunció el ceño y dijo, debe ser la armadura de ratán mezclada con hierro fino. Imposible, el hombre corpulento negó con la cabeza. Si eso fuera cierto, me comería mi armadura de ratán. Algunos cazadores de monstruos se acercaron a Mozan, miraron la armadura de ratán en el cuerpo de Mozan y la tocaron para determinar el material antes de decirle al hombre corpulento. Ya puedes empezar a comerlo, es ratán mezclado con hierro fino. El hombre corpulento dijo, mentira. ¿Acaso mi armadura de ratán no está también mezclada con hierro fino? Una vez que una bestia monstruosa la agarra, se convierte en simples tiras. Los otros cazadores de monstruos se rieron y dijeron, el que compraste probablemente sea falso. Lo que has mezclado no es hierro fino, debe ser arena. Ustedes son los que están llenos de mierda. La cara del hombre corpulento se puso roja como un tomate. Mozan no pudo evitar reír también. Pero él también quería saber por qué esa armadura de ratán era tan dura. ¿Podría ser que War haya dibujado alguna formación en su interior? Mozan reflexionó en su mente. Después de una hora, finalmente llegaron al campamento. Todos dieron un suspiro de alivio y el hombre corpulento se desplomó en el suelo, sacó unas pastillas y se tragó una, luego trituró unas cuantas más y las roció sobre sus heridas y las vendó con un paño. El hombre corpulento suspiró, tendré que molestar al viejo señor Feng nuevamente cuando regrese. Conténtate, si no fuera por la patada de Mozan, ni siquiera tendrías vida para molestar al viejo señor Feng. Al recordar las garras del lobo de madera Cui que brillaban con una luz verde inquietante, el hombre corpulento se estremeció involuntariamente. Si esa garra hubiera caído sobre su cabeza, ¿no habría perdido la vida? Con ese pensamiento, el hombre corpulento sintió una oleada de gratitud y sacó su bolsa de almacenamiento y se la arrojó a Mozan. Viejo Mo, te voy a invitar a una bebida. Basta, ¿estás invitando a Mozan a tomar algo o quieres que te invite a comer carne? El hombre corpulento le dio una patada al cazador de monstruos, solo dices tonterías. Si eres tan capaz, no comas. Que coma o no es asunto tuyo. Los dos empezaron a pelearse. Mozan no pudo evitar sacudir la cabeza. Cada vez que iban a las montañas, Liu Rua le pedía que trajera algo de comida seca y carne de res. Él mismo comía mejor y podía compartir algo con los otros cazadores de monstruos. Mozan sacó un poco de carne y la distribuyó entre todos. También compartió varias botellas de vino de la bolsa de almacenamiento del hombre corpulento. Los otros cazadores de monstruos también sacaron sus bolsas de almacenamiento. Tenían frutas silvestres, comida seca, bocadillos y también algunos otros sabores de vino. Con comida y bebida el camping se animó. Mozan comió unas rodajas de carne, tomó un sorbo de vino, se quitó la armadura de ratán y, recordando algo, no pudo evitar desmontarla para echar un vistazo. Los otros cazadores de monstruos también se congregaron alrededor para ver. ¿Es una formación? ¿Qué formación? ¿Cómo podría saberlo? Un cazador de monstruos miró a Mozan y preguntó, ¿qué formación? Mozan negó con la cabeza. ¿Tu hijo lo dibujó y no lo sabes? Lo dibujó mi hijo, no yo, ¿cómo voy a saberlo? El hombre corpulento, envidioso y celoso, dijo, antes de que naciera tu hijo, ¿adorabas a algún inmortal? Yo también presentaré mis respetos, tal vez mi hijo pueda ser tan inteligente. Olvídalo, ni siquiera eres inteligente, ¿cómo puedes esperar que tu hijo sea inteligente? ¿Cómo lo sabré si no lo intento? Esta formación no es la formación de armadura de hierro, ¿verdad?, sugirió un cazador de monstruos. Por supuesto que no, esto obviamente es mucho más complejo. A la luz del campamento, observaron la formación dentro de la armadura de ratán. La escritura era intrincada, los patrones esotéricos, brillando con un tenue color dorado, claramente no era un asunto sencillo. Le dieron a la armadura de ratán otro aspecto. No solo la formación era impresionante, sino que la artesanía de la armadura en sí también mostraba mucho cuidado. Al pensar que este era un regalo del hijo de Mozan para él, todos se sintieron un poco amargados por dentro en ese momento. En ese momento, Mozan dijo de repente, no está bien. Los otros cazadores de monstruos también se tensaron. ¿Qué pasa? Mozan tocó la armadura de ratán sintiéndose algo desconsolado. Está rayado.
El grupo de cazadores de monstruos lo miró en silencio, sin palabras por un largo momento. Capítulo 148. Viejo Mo. Mo-san, no, gran hermano Mo. Un cazador de monstruos le dio una palmada en el hombro a Mo-san. Dime, con la amistad que hay entre nosotros, si me trago mi orgullo y le pido a tu hijo que me dibuje una formación, ¿estaría de acuerdo? Antes de que Mo-san pudiera responder, otro cazador de monstruos intervino. ¿Tu cara es grande? Ya no eres joven, deja de pensar en depender de tu apariencia para ganarte la vida. Otros se rieron y se sumaron a las burlas. Mo-san, solo dime, ¿cuántas piedras espirituales se necesitarán para dibujar esta formación? Dame una idea. Mo-san respondió con una sonrisa irónica, tendré que regresar y preguntarle a mi hijo, esta formación probablemente no sea fácil de dibujar. La multitud lo pensó y asintió en señal de acuerdo. Una formación capaz de resistir el golpe de una bestia monstruo de último grado de hecho no sería fácil de dibujar. Otro cazador de monstruos le susurró a Mo-san, tu hijo aún no está comprometido, ¿verdad? Mo-san asintió con la cabeza, todavía es joven. No es tan joven, no tan joven. Estas cosas deben considerarse desde el principio. ¿A qué quieres llegar? El cazador de monstruos se rió entre dientes, tengo una hija, es muy guapa. ¿Qué tal si nuestras familias se vuelven parientes a través del matrimonio? Mo-san, no escuche sus tonterías. Mi sobrina es la verdadera belleza. Hermano mayor Mo, no se pueden apresurar estos asuntos. En mi opinión, espera un poco más, hasta el año que viene, entonces nacerá mi hija. ¿Qué edad tiene tu hija, hombre sinvergüenza? Mo-san los observó a todos hablando a la vez y sonrió impotente. Aunque esta expedición de caza de monstruos tuvo algunos giros, en general transcurrió sin problemas y no llevó demasiado tiempo. Después de bajar de la montaña, vendieron las bestias monstruosas, distribuyeron las piedras espirituales y cada uno siguió su propio camino a casa. Al caer el anochecer, las farolas de la calle se encendieron una por una. Mo-san caminó por las calles familiares y abrió la puerta del patio familiar, regresando a casa. Liu Rua ya había preparado la comida, en la mesa había verduras verdes, carne y gachas de arroz humeantes. Durante la cena, Mo-san le preguntó a Mo-hua, ¿dibujaste una formación dentro de la armadura de ratán? Mo-hua, con un bollo pálido en una mano y carne metida en la boca, asintió y dijo. Dibujé la formación de armadura dorada. ¿Formación de armadura dorada es de un grado superior a la formación de armadura de hierro? Sí, su efecto es significativamente mejor que la formación de armadura de hierro. Después de pensarlo un momento, Mo-san preguntó. Algunos de los tíos de tu equipo de caza de monstruos también quieren pedirte ayuda para dibujar esta formación. Es posible, pero tendrán que esperar un tiempo. Mo-hua necesitaba dedicar tiempo a aprender un nuevo método de formación de primer grado. Una vez que su habilidad en el dibujo de formaciones se estabilizara, volvería a dibujar la formación de armadura dorada para aumentar su competencia. Después de pensarlo, Mo-hua agregó, para dibujar la formación de armadura dorada, necesitarán preparar un bolígrafo y tinta de la serie dorada. Pueden dar algunas piedras espirituales como les parezca conveniente, solo como muestra de agradecimiento por el arduo trabajo. Después de todo, los cultivadores sueltos generalmente no eran ricos. Mo-san se tranquilizó y sonrió. Dejaré que lo preparen con antelación. Cuando tengas tiempo libre más tarde, puedes ayudarlos a dibujarlo. Por supuesto, asintió Mo-hua y luego preguntó con curiosidad. Papá, ¿es efectiva la formación de armadura dorada en la armadura de ratán? Quería saber qué tan efectiva era una formación de armadura dorada de primer grado. Mo-san estaba a punto de decir efectivo, después de todo, incluso el lobo de madera cuya en etapa avanzada no había logrado atravesar la armadura de ratán. En su vida nunca había llevado una armadura más duradera que esta. Pero cuando las palabras llegaron a la punta de su lengua, Mo-san vaciló. Decir eficaz significaría que se había topado con algún peligro en las montañas. Y los peligros que había enfrentado para evitar que su esposa y su hijo se preocuparan, eran cosas de las que Mo-san nunca había hablado. Después de un momento de vacilación, Mo-san dijo, debería ser efectivo, pero la caza de monstruos de hoy salió bien, sin ningún peligro real. Hablaremos de ello si nos encontramos con alguno la próxima vez. Mo-hua asintió, sintiéndose un poco decepcionado. Pero luego volví a pensar, no encontrarse con ningún peligro siempre es algo bueno. Formación de armadura de ratán o armadura dorada, ambas están destinadas a reducir el peligro,
pero no importa cuánto se reduzca, todavía existe algún riesgo. El mejor escenario es no enfrentar ningún peligro en absoluto. Pensando de esta manera, Mo Hua se tranquilizó y comenzó a comer felizmente. Mientras Mo Hua comía, se le ocurrió otra pregunta: «Papá, ¿cómo está el tío Sao?» Mo Shan frunció el ceño. «No muy bien, aún no se ha despertado». El viejo Sao se adentró en las montañas y fue perseguido por un cultivador desconocido. Se cayó de un acantilado mientras huía y se enredó en las ramas. Más tarde, Mo Hua lo encontró usando el sentido divino. El viejo Sao, gravemente herido, tuvo suerte de sobrevivir, de lo contrario, sus posibilidades habrían sido escasas. ¿Fue la familia Qian quien lo hizo? No hay evidencia concluyente, pero es muy probable. Mo Hua pensó por un momento y dijo: ¿la familia Qian está persiguiendo al tío Sao para desahogar su ira o para encubrir algo? El Elder Yu está investigando, pero no hay pistas. Probablemente lo sabremos todo cuando el tío Sao se despierte, suspiró Mo San. Mo Hua estaba algo preocupado. ¿Cuándo podrá despertar el tío Sao? Mo San le dio unas palmaditas en la cabeza a Mo Hua y dijo: «No te preocupes, el viejo señor Feng lo ha visto y dijo que debería ser en los próximos 2 días. Puedes ir a visitarlo cuando tengas tiempo libre». Mo Hua asintió. Al día siguiente, Mo Hua fue al salón del bosque de Apricot. El viejo Sao, que se encontraba en coma debido a heridas graves, fue colocado en una habitación lateral del salón del bosque de Apricot. La esposa del viejo Sao estaba embarazada y no podía esforzarse demasiado, por lo que solo podía encontrar un poco de tiempo cada día para visitar a su esposo. El Elder Yu también venía a menudo de visita y organizaba que alguien cuidara del viejo Sao. A pesar de que la vida de Sao estaba fuera de peligro, no mostraba signos de despertar. Cuando Mo Hua llegó, descubrió que el anciano Yu también estaba allí. El anciano Yu, normalmente severo, se alegró al ver a Mo Hua. «Mo Hua, ¿estás aquí?» «Sí, vine a ver cómo estaba el tío Sao». Mo Hua se acercó a la cama del enfermo y vio que el tío Sao todavía estaba pálido como el papel, lo que la preocupó. Entonces le preguntó en voz baja al Elder Yu: «Anciano, ¿hay algún hallazgo con respecto a las acciones de la familia Qian?» El anciano Yu dudó por un momento, luego también habló en voz baja. «He enviado a alguien a investigar. Durante el último mes, aproximadamente, miembros de la familia Qian han estado infiltrándose en la Gran Montaña Negra, actuando de manera muy sospechosa, y no está claro qué están haciendo». Mo Hua frunció el ceño: «Yo también fui a la montaña, pero no parece que me haya encontrado con ellos. En su mayoría, se infiltran al amparo de la oscuridad y desaparecen tan pronto como entran en la montaña. Es natural que no te hayas topado con ellos. No solo tú, sino que otros cazadores de monstruos tampoco los han notado», explicó el Elder Yu. Mo Hua pensó por un momento y de repente dijo: «¿El tío Sao se encontró con ellos?» El Elder Yu asintió, subió a la montaña por la tarde y es posible que se haya topado con la gente de la familia Qian. También es posible que supiera lo que estaban haciendo, por lo que la familia Qian quería silenciarlo. Silenciólo. El corazón de Mo Hua dio un vuelco. ¿Qué estaba haciendo exactamente la familia Qian en la Gran Montaña Negra que estaban dispuestos a matar para mantenerlo en secreto? En ese momento, el viejo señor Feng entró y el anciano Yu y Mo Hua dejaron de charlar. El viejo señor Feng sostenía una bandeja en la que había pastillas, agujas de acupuntura y una pequeña estufa que emitía vapor. «Abuelo Feng, ¿qué vas a hacer?», preguntó Mo Hua. «Voy a utilizar la acupuntura para abrir los meridianos y estimular la eficacia del medicamento. Después de eso, debería poder despertarse». «Está bien», Mo Hua asintió repetidamente, observando con curiosidad. El viejo señor Feng usó la estufa para extraer las propiedades medicinales, luego usó la aguja dorada para infundir la medicina y perforó los puntos de acupuntura del tío Sao. La piel del tío Sao se enrojeció gradualmente, la sangre comenzó a brotar de su congestión y el poder espiritual caótico dentro de su cuerpo se estabilizó. De repente, abrió los ojos. Todos estaban muy contentos. La expresión del anciano Yu se relajó un poco, y justo cuando estaba a punto de consolarlo diciéndole que descansara bien, el viejo Sao de repente le agarró el brazo con fuerza. La respiración del viejo Sao era inestable y no podía hablar. Pero todavía se aferraba al anciano Yu, con los dientes apretados, usando toda su fuerza para finalmente pronunciar las palabras. «La Gran Montaña Negra tiene minas espirituales». Al escuchar esto, las pupilas del anciano Yu temblaron. Capítulo 149.
El viejo Sao terminó de hablar y se desmayó una vez más. Parecía que esta frase era su obsesión. Desde el momento en que cayó del acantilado, había estado conteniendo la respiración solo para decir estas palabras. «Viejo señor Feng», gritó ansioso el anciano Yu. El anciano señor Feng se adelantó para revisarlo, tomó su pulso y examinó sus meridianos, luego dejó escapar un suspiro de alivio. «Está bien, solo se desmayó. Déjalo descansar y yo iré a prepararle unas pastillas». «Le agradezco mucho, viejo señor Feng», expresó el anciano Yu. El anciano señor Feng salió de la habitación y la expresión del anciano Yu se volvió grave. Dentro de Big Black Mountain, en realidad había minas espirituales. El anciano Yu caminó unos pasos por la habitación, luego se detuvo y llamó a un cazador de monstruos, instruyéndole. «Ve y dile a Yu Chenji que reúna a todos los cazadores de monstruos líderes. Tengo algo que decirte». El cazador de monstruos tomó la orden y se fue. Mo Hua, curioso, preguntó. «Anciano Yu, ¿qué es una mina espiritual?» Mo Hua solo sabía que dentro de las minas espirituales había piedras espirituales, pero más allá de eso, no entendía los detalles. Al ver que todavía había tiempo, ya que los cazadores de monstruos necesitaban tiempo para reunirse, el anciano Yu le explicó pacientemente a Mo Hua. Los cultivadores necesitan energía espiritual para cultivar, pero la energía espiritual entre el cielo y la tierra es escasa, excepto en algunas montañas y ríos famosos donde converge la energía espiritual. Otros lugares remotos, como nuestra ciudad Tongxian, tienen una energía espiritual tan escasa que ya no puede apoyar a los cultivadores en su cultivo. Dado que ese es el caso, los cultivadores solo pueden cultivar usando piedras espirituales, y la fuente de las piedras espirituales son las minas espirituales. La llamada mina espiritual existe desde la antigüedad, cuando la densa energía espiritual o niebla espiritual en las montañas se solidificaba y se fusionaba con las rocas, para luego quedar enterrada bajo las montañas debido a los movimientos geológicos a lo largo de los años. También hay algunos que se formaron a partir de los restos de antiguas bestias espirituales, parches de hierba espiritual, objetos espirituales y otras cosas ricas en energía espiritual, que debido a grandes calamidades o varios cambios, fueron enterrados bajo tierra y eventualmente formaron minas espirituales a través de la resolución espiritual. Mo Hua sintió y entonces se le ocurrió una pregunta. He leído que en la antigüedad, los grandes cultivadores podían mover montañas y mares, cambiar el cielo por la tierra. ¿La energía espiritual también era escasa en esa época? Eso, el Elder Yu pensó por un momento y dijo, se dice que en la antigüedad, la energía espiritual de la naturaleza era extremadamente densa. Solo después de una gran calamidad, los patrones celestiales y terrenales cambiaron, y la energía espiritual gradualmente se volvió más delgada. ¿Qué clase de gran calamidad? No lo sé. Son todas leyendas, con detalles imprecisos y cuya veracidad es incierta. Después de terminar su explicación, el anciano Yu continuó. Otra razón de la escasez de energía espiritual es que ahora hay demasiados cultivadores. Antes de que la corte taoísta unificara el mundo de la cultivación, varias potencias libraban guerras año tras año, causando miseria e innumerables muertes entre los cultivadores. Después de la unificación, la corte taoísta estableció leyes que prohibían los asesinatos indiscriminados, lo que permitió que el mundo de la cultivación prosperara y que el número de cultivadores aumentara gradualmente. Pero cuanto más cultivadores haya, más energía espiritual absorberán durante el cultivo, lo que dará como resultado menos energía espiritual en el mundo. Desde hace 2000 años hasta el día de hoy, la energía espiritual de la naturaleza es extremadamente delgada, y uno básicamente solo puede confiar en el refinamiento de las piedras espirituales para el cultivo. Mo Hua de repente comprendió y luego dijo preocupado. Si el mundo se queda sin piedras espirituales, los cultivadores no podrán cultivar más. No se acabará. Mo Hua quedó atónito por un momento. No puede ser inagotable, ¿verdad? Por lo menos, no debería ser un problema durante algunas decenas de miles de años más. Mo Hua frunció el ceño. Pero nunca tenemos suficientes piedras espirituales. El Elder Yu dijo, eso es porque no tenemos minas espirituales. Mo Hua se quedó en silencio. El Elder Yu suspiró, en este mundo, desde las minas espirituales más grandes hasta las más pequeñas, la corte taoísta ocupa la mitad y el resto está básicamente en manos de poderosos clanes y sectas. Solo podemos buscar algunas piedras espirituales entre sus restos. Esos grandes clanes y sectas naturalmente no carecen de piedras espirituales. Solo nosotros, los cultivadores sueltos, carecemos de ellas.
El anciano Yu miró a Mo Hua y se lamentó. El Dao celestial nutre todas las cosas con energía espiritual, el Dao celestial es justo, pero las personas no lo son. La expresión de Mo Hua se volvió solemne mientras pensaba en un dicho. El camino del cielo toma de lo que sobra y repone lo que falta, el camino del hombre toma de lo que falta para servir a los que tienen sobra. ¿Podemos reclamar la mina espiritual en la gran montaña negra?, preguntó Mo Hua. El anciano Yu frunció el ceño y dijo, según la tradición, las minas espirituales medianas y grandes no reclamadas pertenecen a la corte taoísta. Las piedras espirituales extraídas se utilizan para beneficiar a los cultivadores dentro de los límites de nuestro estado, por supuesto. Decir que los beneficia probablemente signifique llenar sus propios bolsillos. En cuanto a las pequeñas minas espirituales, generalmente es el primero que llega, el primero que se sirve. Mo Hua preguntó, ¿la mina espiritual en la gran montaña negra, la ocupamos primero o la familia Qian llegó antes que nosotros? Es difícil decirlo. El elder Yu dijo, luego levantó las cejas y agregó a Mo Hua, sin embargo, generalmente se considera que quien tiene el puño más grande lo ha reclamado primero. Mo Hua quedó atónito. Una hora después, los cazadores de monstruos se reunieron en el patio del anciano Yu. Los asistentes eran generalmente los líderes de los equipos de caza de monstruos, todos ellos en el 9º nivel de refinamiento de I, incluido Mo-san. El anciano Yu se sentó en el centro, con otros sentados a ambos lados. Mo Hua también quería saber qué pasaría a continuación, así que acercó una silla y escuchó desde un lado. Los cazadores de monstruos de ambos lados no pudieron evitar mirar a Mo Hua, que tenía unos 10 años. Esta era una reunión del Consejo de Cazadores de Monstruos, y estaba Mo Hua, un niño, sentado aquí. ¿Esto realmente estaba bien? Pero no se atrevieron a preguntar. Debido a que el elder Yu era conocido por su mal carácter y al ver su aspecto solemne actual, como si se estuviera gestando una tormenta, nadie se atrevió a hablar. Si traicionaran al anciano Yu y lo hicieran fruncir el ceño, incluso si estuvieran en el 9º nivel de refinamiento de I, aún serían reprendidos minuciosamente. Que así sea, si el niño Mo Hua estaba aquí, debe significar que tenía la aprobación del elder Yu. Decidieron actuar como si no lo hubieran visto. En ese momento, Mo Hua estaba sentado no lejos del anciano Yu, en una silla alta, balanceando sus piernas hacia adelante y hacia atrás. La multitud observó y un sentimiento complejo surgió en sus corazones. El elder Yu realmente mima demasiado a este niño. Pero aunque lo mimaran, no se atreverían a decirle ni una palabra. El anciano Yu, al ver que Mo Hua estaba allí, sintió un poco de consuelo en su corazón. Él creía que, dado el talento de Mo Hua, el niño seguramente se convertiría en un maestro de formación en el futuro, y tal vez incluso aprobaría la evaluación para convertirse en un maestro de formación de primer rango. Un maestro de formación era algo que solo era un sueño lejano para estos cultivadores sueltos. Naturalmente, fue excelente que Mo Hua se interesara por los asuntos de los cazadores de monstruos. El anciano Yu pensó para sí mismo en voz baja. Una vez que todos llegaron, el anciano Yu comenzó a discutir las minas espirituales. Todos quedaron en shock. Esta era una mina espiritual no reclamada. Recordando que el viejo Sao casi perdió la vida a manos de la familia Qian, un cazador de monstruos maldijo. La familia Qian, esos bastardos, no solo extrajeron en secreto las minas espirituales sino que también intentaron matar gente para silenciarlos. El viejo Sao casi pierde la vida. Maldita sea, la familia Qian es un grupo de hijos de puta. Otro cultivador recordó de repente, el viejo San desapareció antes, ¿podría la familia Qian estar también detrás de eso? Todos se detuvieron por un momento y luego sus rostros se oscurecieron. No fue solo el viejo Sol, varios otros cazadores de monstruos también habían desaparecido. Habían pensado que se debía a caídas accidentales de acantilados o haber sido devorados por bestias monstruosas, pero ahora parecía que podrían haber sido asesinados por la familia Qian para encubrir sus actos. Malditos sean. Esto es intolerable. Los cazadores de monstruos estallaron en maldiciones y la ira se extendió por la multitud. El anciano Yu frunció el ceño e hizo un gesto de silencio antes de comenzar a dar órdenes. Reúne a todos los cazadores de monstruos de refinamiento de I en la última etapa. También subiremos a la montaña al amparo de la oscuridad, buscando centímetro a centímetro la ubicación de la mina espiritual. Un cazador de monstruos preguntó, ¿qué pasa si nos encontramos con los cultivadores de la familia Qian? Captúrenlos para interrogarlos a fondo. ¿Y qué pasa si nos encontramos con un grupo grande de cultivadores de la familia Qian?
La expresión del anciano Yu se volvió severa y, enojado, golpeó la mesa y dijo: «Entonces los mataremos a todos». Capítulo 150. El cazador de monstruos comenzó a recorrer la montaña al amparo de la noche, pero Mo Hua no fue. Tanto Mo San como el anciano Yu le prohibieron ir. Debido a que podría ocurrir un conflicto con la familia Qian, la noche era oscura y ventosa, y todavía estaba en la gran montaña negra, lo que sería bastante peligroso. Aunque Mo Hua no tenía miedo, no tenía intención de correr riesgos y honestamente se quedó en casa, practicando formaciones. Al día siguiente, temprano en la mañana, Mo San regresó, luciendo exhausto, con el cuerpo húmedo por el rocío, pero sin heridas y sin signos de haber participado en una pelea. ¿No encontraste nada?, preguntó Mo Hua. Mo San asintió. La familia Qian se ha escondido profundamente y no se encuentra ningún rastro. ¿Qué tal si me llevas contigo esta noche? Mo San frunció el ceño. Es muy peligroso. Mo Hua dijo: me quedaré dentro del campamento, no saldré. Entonces, ¿a qué vas allí? Mo San estaba algo desconcertado. Mo Hua se rió entre dientes: lo sabrás cuando llegue el momento. Después de pensarlo un momento, Mo San estuvo de acuerdo. Con la técnica de movimiento de Mo Hua, siempre que no hubiera un combate cuerpo a cuerpo con la familia Qian, una situación en la que las espadas y el poder espiritual volaran indiscriminadamente, quedarse solo en la montaña exterior sería suficiente para protegerse. Al caer el anochecer, la gran montaña negra se volvió brumosa, como si estuviera cubierta con una capa de gasa negra. Mo Hua siguió al cazador de monstruos hasta la montaña era de un color completamente negro, demasiado oscura para ver los propios dedos. Solo soplaba el viento frío y húmedo de la montaña, haciendo susurrar las hojas, con el aullido distante de las bestias monstruosas. Mo San llevó a Mo Hua a un campamento, aseguró la puerta, encendió una lámpara y sacó una manta de piel, envolviendo a Mo Hua como si fuera una pequeña bola de masa de arroz. Las noches en la montaña son frías, no te resfríes. Mo Hua asomó su cabecita desde la manta y asintió. Ten cuidado, intenta no salir y, si te encuentras con algún peligro, enciende tus fuegos artificiales. Algunos cazadores de monstruos vendrán, instruyó Mo San, sin cansarse de su precaución. Mo Hua asintió nuevamente: no te preocupes, papá, estoy familiarizado con la montaña exterior. Había corrido por allí innumerables veces, cazando monstruos y extrayendo sangre, buscando especias, extrayendo minerales, recolectando hierbas y haciendo mapas. Para él, la montaña exterior era casi lo mismo que su propio patio trasero. Aunque la gran montaña negra era más peligrosa por la noche, el sentido divino de Mo Hua también era fuerte. Mientras tuviera cuidado, generalmente no habría problemas importantes. Además, muchos cazadores de monstruos estaban ahora dentro de la montaña exterior buscando rastros de la familia Qian, y él conocía a muchos de ellos. Mo San sacudió la cabeza con una sonrisa y acarició la cabecita de Mo Hua: tengo que irme ahora, cuídate. Después de que Mo San se fue, Mo Hua abrió su bolsa de almacenamiento, sacó el disco de formación de la madre brújula y lo colocó a un lado. Luego liberó su sentido divino para verificar los alrededores, se aseguró de que no hubiera anormalidades y sacó algo de tinta y un pincel para volver a dibujar una formación en la puerta del campamento. La formación era una formación compuesta que incluía la formación de tierra sólida, que podía fortificar el suelo y la roca, haciendo que la puerta fuera mucho más inexpugnable. Después de todo, Mo Hua iba a pasar la noche en el campamento. Como maestro de formación, permanecer dentro de una formación que él mismo había dibujado era la única forma en que podía sentirse cómodo. Mo Hua pensó en silencio para sí mismo. Luego sacó un poco de carne y bebida de frutas, comió y bebió, mientras, bajo la luz de la lámpara, estudiaba la formación de 9 patrones y ocasionalmente miraba el disco de formación madre brújula. De esta manera pasó la noche tranquilamente. No pasó nada. Temprano al día siguiente, Mo San, que parecía exhausto por haber buscado en la montaña toda la noche, vio a Mo Hua, que estaba bien alimentado y relajado, sintiéndose algo agridulce. ¿Vendrás otra vez mañana por la noche?, preguntó Mo San. Mo Hua asintió: lo haré. De esta manera, en la segunda y tercera noche, Mo Hua siguió a Mo San hasta la gran montaña negra y pasaron la noche en el campamento. Aún así, no pasó nada. Pero en la cuarta noche, mientras Mo Hua, envuelto en una pequeña manta, comía cordero y hojeaba los libros de formación, una luz apareció de repente en el disco de formación de la madre brújula. Los ojos de Mo Hua se iluminaron. Por fin, un desliz.
Los cultivadores de la familia Qian podían esconderse de los cazadores de monstruos, pero no necesariamente de las bestias monstruosas. Si se encontraran con bestias monstruosas, inevitablemente habría una batalla. Mientras haya una batalla, inevitablemente habrá fluctuaciones en el poder espiritual. Una vez que haya fluctuaciones, activarán las formaciones de la brújula infantil dispuestas por Mo Hua en las montañas. Luego, a través de la brújula de la formación madre, uno puede determinar su ubicación. Sin embargo, este tipo de batallas no necesariamente ocurren todos los días, por lo que se requiere un poco de paciencia, como cuidar un tocón a la espera de los conejos. Y hoy, el conejo literalmente corrió a los brazos de Mo Hua. Mo Hua extendió el mapa, lo comparó con la formación madre brújula y rápidamente confirmó la ubicación. Era una pequeña colina en el límite entre la montaña exterior y la montaña interior, extremadamente árida y rara vez visitada por cultivadores. Mo Hua apagó la lámpara, empacó sus cosas y luego abandonó el campamento. Afuera, la luz de la luna era difusa y la montaña estaba llena de capas de sombras de árboles. Todo lo que uno miraba estaba envuelto en oscuridad. Mo Hua cerró los ojos y extendió su sentido divino hasta su límite. El área circundante pasó instantáneamente de estar completamente oscura a un vacío blanco. Un momento después, Mo Hua abrió los ojos y caminó hacia una dirección. Allí, un cazador de monstruos estaba buscando cuidadosamente la montaña. El bosque estaba denso con la presencia del dios de la montaña y el cazador de monstruos estaba completamente concentrado en su búsqueda. De repente, sintió una pequeña mano que le daba palmaditas en el hombro, lo que lo sobresaltó tanto que su alma casi saltó. Mo Hua rápidamente lo hizo callar y gritó, «Tío Gu». Al reconocer la voz de Mo Hua, el cazador de monstruos se calmó, aunque su corazón todavía latía aceleradamente. «Mo Hua, oh Dios, me asustaste muchísimo». Mo Hua estaba desconcertado. Simplemente se acercó y le dio una palmadita en el hombro. ¿De verdad podía ser tan aterrador? Son adultos, ¿no deberían estar más serenos? Recuperando la compostura, el cazador de monstruos susurró. ¿Qué haces aquí? ¿No te dijo tu padre que te quedaras en el campamento? Estoy buscando a mi papá, respondió Mo Hua. Oh, el cazador de monstruos asintió y dijo, tu papá está cerca de Big Mountain Rock. Gracias, tío Gu. El cazador de monstruos de apellido Gu miró a Mo Hua con preocupación y dijo. Esta noche está oscuro y hace viento, y las montañas son peligrosas, ¿quieres que te acompañe hasta allí? Mo Hua negó con la cabeza, no es necesario, puedo hacerlo yo. Por favor, continúa con tu trabajo, tío Gu. El cazador de monstruos asintió, si corres peligro, solo grita y yo iré. Después de agradecerle nuevamente, Mo Hua se dirigió hacia Big Mountain Rock. Después de que Mo Hua se fue, el cazador de monstruos continuó su búsqueda. Mientras buscaba, una revelación repentina lo sorprendió. ¿Cómo es que no hay un solo sonido cuando Mo Hua camina? Era como si sus pies no tocaran el suelo, como si algo lo llevara mientras caminaba. Además, ¿por qué no se dio cuenta de que Mo Hua se acercaba justo ahora? Ya fuera sentido divino, respiración o sonido, no notó nada. Mientras el viento frío soplaba a través de las montañas, los árboles producían ruidos espeluznantes. Un escalofrío recorrió el Monster Hunter y se estremeció incontrolablemente. Olvídalo, no quiero pensar más en ello. Si lo hago, mi alma podría realmente emprender el vuelo. El cazador de monstruos sacudió la cabeza ferozmente y volvió a centrar su atención, continuando su búsqueda. Mientras tanto, Mo Hua se apresuraba usando el paso de agua. Una tenue capa de poder espiritual, como ondas de agua, sostenía las plantas de sus pies. Con un paso tan ligero, no hacía ningún ruido y su velocidad también era más rápida. Cuando Mo Hua llegó a la gran montaña rocosa y liberó su sentido divino, efectivamente, encontró a su padre, Mo San, no muy lejos a la izquierda. Mo Shan también estaba buscando con atención cuando sintió algo, miró hacia arriba y vio una pequeña figura que se acercaba a él. ¡Guau! Papá. Mo Hua caminó rápidamente hacia el lado de Mo San. ¿No te dije que te quedaras en el campamento? Mo San estaba un poco preocupado. Lo sé. Mo San se sorprendió, ¿sabes qué? Yo sé dónde está la mina espiritual. Capítulo 151. La expresión de Mo San se tensó mientras llevaba a Mo Hua ante el anciano Yu. Señalando un lugar en el mapa, Mo Hua dijo, ha habido una pelea aquí. No podían ser Monster Hunters, porque todos habían acordado, si comenzaba una pelea,
encenderían fuegos artificiales para advertirse unos a otros. Además de eso, existía una pequeña posibilidad de que la fluctuación se debiera a que las bestias monstruosas peleaban entre sí. Lo más probable es que fuera un cultivador de la familia Qian que se había encontrado con bestias monstruosas y, por lo tanto, se había involucrado en la batalla. De todos modos, era necesario ir a investigar. El Elder Yu dijo directamente: reúnan a todos. Nos vamos. Aunque los cazadores de monstruos estaban dispersos, no estaban lejos unos de otros y la información pasaba rápidamente. En poco tiempo, varios cientos de cazadores de monstruos en etapa de refinamiento de I se habían reunido. El anciano Yu explicó brevemente la situación y luego, con un gesto de la mano, ordenó: salgamos. Todos los cazadores de monstruos se agacharon, ocultaron su presencia, dejaron de hablar y se movieron sigilosamente hacia el pico marcado por Mo Hua. Media hora después, llegaron. Se trataba de una pequeña montaña poco visitada, desolada y remota. Como poca gente venía hasta allí, los cazadores de monstruos no querían ponerle nombre, y solían referirse al lugar como el pico sin nombre. El grupo descubrió los restos y manchas de sangre de bestias monstruosas en un parche de rocas dispersas entre los árboles. Mo-san se acercó, limpió las manchas de sangre con su mano y dijo: un cultivador mató a esto, pero la técnica era rudimentaria, no fue el trabajo de un cazador de monstruos. Los ojos del anciano Yu se agudizaron cuando liberó su sentido divino. Mo Hua solo pudo sentir levemente una onda antes de perder toda percepción. Aquellos que poseen un poderoso sentido divino no son fáciles de espiar. Pero aquellos que son observados por alguien con un poderoso sentido divino a menudo no se dan cuenta de ello. La mente de Mo Hua se tensó, comprendiendo que el sentido divino de un cultivador en la etapa de establecimiento de fundación era realmente extraordinario. Mo Hua también intentó emular al anciano Yu, liberando su sentido divino para buscar cualquier rastro en las montañas. Después de un rato, el anciano Yu retractó su sentido divino y fijó su mirada en Mo Hua con una mirada de sorpresa. Unos momentos después, Mo Hua también retiró su sentido divino. ¿Notaste algo?, preguntó el Elder Yu. Mo Hua asintió: hay minas escondidas en las montañas, ocultas con madera y piedra. Los ojos del anciano Yu se iluminaron levemente: márcalos para que los vea. Mo Hua sacó el mapa y marcó varias áreas cerca de la cima del pico sin nombre. Estos eran los lugares donde el sentido divino de Mo Hua había detectado las minas. El anciano Yu asintió y agregó algunas marcas más. Al mirarlos, Mo Hua se dio cuenta de algo. Había pasado por alto estos puntos. Algunos estaban demasiado lejos y fuera del alcance de su sentido divino, algunos estaban demasiado escondidos más allá de la fuerza de su sentido, y algunos se debían simplemente a la falta de experiencia o negligencia. Mo Hua reflexionó en silencio y resumió el uso del sentido divino en su mente. El anciano Yu, aparentemente complacido, le dio una palmadita en el hombro a Mo Hua y dijo: no está mal. Entonces se puso serio, con la mirada afilada como una espada, y ordenó: todos los cazadores de monstruos, recuerden estas ubicaciones. Divídanse en equipos y entren por estas minas. Sean lo más sigilosos posible. Si te encuentras con cultivadores de la familia Qian, incapacítalos. Si es necesario, mátalos. Yo me encargaré de los funcionarios de la corte taoísta. Los cazadores de monstruos reconocieron las órdenes, sus ojos brillaban con la voluntad de luchar. Unas figuras oscuras saltaron y convergieron hacia las entradas de las minas a lo largo de la ladera de la montaña. Mo-san le advirtió a Mo Hua: no te metas en el camino y no entres. Si algún cultivador sale, no te involucres, cuídate. Mo Hua asintió y también dijo: papá, asegúrate de usar ese conjunto de armadura de ratán. Pintado en la armadura de ratán estaba la formación de armadura dorada de primer rango. El corazón de Mo-san se calentó cuando tocó la cabeza de Mo Hua. Luego, con un movimiento rápido, él también se acercó a las minas a lo largo de la ladera de la montaña. Mo Hua escaneó los alrededores con su sentido divino y encontró un pozo grande que era seguro y fácil para esconderse, y se cubrió allí. Pronto, hubo movimiento en las montañas, como si una batalla hubiera comenzado. Mo Hua podía escuchar el sonido retumbante del exterior, los gritos y las maldiciones de los cultivadores, y las secuelas del poder espiritual en una miríada de colores. Entonces se escuchó un fuerte estruendo. La presión espiritual que Mo Hua podía sentir se hizo aún más fuerte. Deben ser el anciano Yu y los cultivadores del edificio de la fundación de la familia Qian peleando entre sí.
Después de que las intensas fluctuaciones duraron un tiempo, una figura apareció repentinamente desde un pozo de mina en la ladera de la montaña. La figura no miró atrás después de salir de la mina y corrió directamente montaña abajo, dejando un rastro de imágenes residuales detrás. Al ver la velocidad de este escape desesperado, no había duda de que era un cultivador de construcción de fundación. Mo exhaló un suspiro de alivio. Con el cultivador del edificio de fundación huyendo, los cultivadores restantes de la familia Qian eran como monos dispersos cuando el árbol cae, y su derrota era solo cuestión de tiempo. Como era de esperar, en menos del tiempo que lleva terminar una taza de té, los cultivadores de la familia Qian comenzaron a huir de la boca de la mina en un estado de desorden. La mayoría de ellos estaban desaliñados y sangrando, agarrándose los brazos o cojeando, corriendo montaña abajo en pánico. Mo no quería actuar precipitadamente, después de todo, estaba solo y era mejor ser cauteloso. Mo se quedó en el pozo tal como estaba. Después de un rato, Mo escuchó de repente pasos que se acercaban cada vez más. Al levantar la vista, vio a dos cultivadores de la familia Qian que se acercaban a él mientras huían para salvar sus vidas. Parecían haber pasado por una dura pelea, estaban en un estado lamentable y las fluctuaciones en su poder espiritual eran débiles, claramente al final de su cuerda. Sin seguir a los otros cultivadores de la familia Qian, eligieron estar solos, y de los muchos caminos disponibles, eligieron cojear pasando los arbustos donde él se escondía. Mo sintió que no hacer ningún movimiento sería un flaco favor para ellos. Uno de los cultivadores de la familia Qian estaba maldiciendo mientras caminaba. Esos cabrones, ¿de dónde sacaron la información? Cuando regresemos, informaremos al jefe de familia y ellos pagarán por esto. Maldita sea. Maldijo mientras corría. Mientras maldecía, de repente una técnica de bola de fuego explotó en su cara. Sintió un estallido de dolor intenso mientras las llamas explosivas le hacían dar vueltas en la cabeza y le zumbaban los oídos, y su rostro ardía de dolor. ¿Qué? Aún no se había recuperado, cuando otra bola de fuego lo golpeó en la cara y cayó directamente al suelo. ¿Una emboscada? El otro cultivador de la familia Qian se sorprendió y trató de huir, ignorando a su compañero, pero después de solo unos pocos pasos, una bola de fuego lo golpeó en la parte posterior de la cabeza. Cayó de bruces al suelo, su cara golpeó una roca y él también quedó inconsciente. Mo no tenía prisa por salir. Primero utilizó su sentido divino para escanear el área y descubrió que el poder espiritual de los dos hombres circulaba erráticamente. Esto indicaba que se habían desmayado, sus sentidos no estaban claros y no podían controlar el flujo de su propio poder espiritual. Todavía inquieto, Mo golpeó a cada uno de ellos con otra bola de fuego para asegurarse, y al no ver respuesta, salió del pozo. ¿Qué hacer ahora? Después de pensarlo un rato, Mo los registró y les quitó sus bolsas de almacenamiento. La ley taoísta prohíbe el saqueo. Mo quería ser un buen cultivador respetuoso de la ley, pero con la familia Qian trayendo la pelea hacia él, no podía quedarse de brazos cruzados y dejarse intimidar. Parece que los cultivadores realmente no pueden evitarlo. Mo suspiró, su expresión ligeramente melancólica mientras guardaba las bolsas de almacenamiento en su propio pecho. Luego corrió de nuevo al pozo para ver si había más cultivadores de la familia Qian que se dirigían hacia él para obligarlo a actuar en contra de su voluntad. En poco tiempo, más cultivadores de la familia Qian se acercaron a él como se esperaba. Si había muchos, Mo los dejó ir. Si hubiera pocos, Mo haría lo mismo que antes. Cuando estaba amaneciendo y la batalla dentro de la mina estaba llegando a su fin. El pecho de Mo ya estaba abultado. Capítulo 152. Después de que terminó la batalla, los cazadores de monstruos estaban limpiando el campo de batalla. Los cazadores de monstruos heridos recibirían tratamiento. Los cultivadores de la familia Qian serían despojados de sus bolsas de almacenamiento y artefactos espirituales y luego arrojados afuera. Si vivían o morían dependería de si la familia Qian estaba dispuesta a rescatarlos. Además, todo el botín de guerra confiscado debía ser entregado, clasificado uniformemente y luego distribuido según el mérito y las necesidades de los cultivadores. Dentro de la mina, el anciano Yu encontró una gran roca para sentarse. Los cazadores de monstruos aparecieron uno tras otro, entregando las bolsas de almacenamiento capturadas al anciano Yu. Mo con los brazos llenos de bolsas de almacenamiento, se acercó al anciano Yu, listo para entregárselas. El anciano Yu se sorprendió. ¿Qué estás haciendo? Entregárselos, respondió Mo. El Elder Yu lo miró con enojo. Niño,
¿Por qué te unes a la conmoción? Quédate con ellos y diviértete. Oh, Mohua se sentó a un lado. Después de un rato, el anciano Yu todavía no pudo resistir su curiosidad y preguntó: ¿De dónde sacaste todas estas bolsas de almacenamiento? Mohua respondió algo tímidamente: los recogí en la montaña. ¿Los recogiste? Sí, explicó Mohua, si un cultivador de la familia Qian escapara y estuviera solo, lo derribaría y luego tomaría su bolsa de almacenamiento. El anciano Yu se quedó mirando fijamente y pensando para sí mismo: ¿de qué diablos estás hablando? Incluso si un cultivador de la familia Qian estuviera solo, eran verdaderos cultivadores de refinamiento de I en la etapa avanzada. ¿Cómo podrías tú, un niño en tu adolescencia, derrotarlos? Y hablas de ello tan a la ligera, como si fuera tan sencillo como comer espino confitado. El anciano Yu frunció el ceño y luego preguntó: ¿has aprendido algún hechizo? Sí, aprendí la técnica de la bola de fuego, dijo Mohua. Oh, respondió el anciano Yu, asintiendo con la cabeza como si eso tuviera más sentido. Pero entonces su ceño se frunció nuevamente. Eso no es correcto, la técnica bola de fuego no es tan efectiva para derribar a un enemigo. Para lanzar un hechizo es necesario condensar el I. Si no se practica bien, aún queda la duda de si se puede golpear a alguien o no. El anciano Yu quería preguntar más, pero otros cazadores de monstruos se habían acercado para entregar sus bolsas de almacenamiento, por lo que nunca tuvo la oportunidad de preguntar. Anciano Yu, ¿realmente no se supone que deba entregar esto? Preguntó Mohua sigilosamente. Los que recogiste fuera de las minas cuentan como tu propia habilidad. Además, no estamos tan desesperados como para quitarle las pertenencias a un niño, respondió el Elder Yu. Gracias, anciano Yu. Mohua aceptó agradecido. Después, cuando la mina estuvo bien organizada, el anciano Yu asignó personas para protegerla y luego permitió que los cazadores de monstruos heridos regresaran para recuperarse. Mo-san también regresó, pero no había resultado herido. Llevaba una armadura de ratán adornada con la formación de armadura dorada, ni siquiera las bestias monstruosas podían atravesarla, y mucho menos las espadas y cuchillos de los cultivadores de refinamiento de I ordinarios. Debía escoltar a Mohua de regreso a casa, ya que ahora se consideraba que Mohua estaba cargado. Después de llegar a casa, Mohua cerró la puerta, arrojó las bolsas de almacenamiento que sostenía sobre la mesa y luego comenzó a abrirlas una por una. Mo-san observó, con expresión algo compleja. No sabía cómo su hijo había logrado recoger tantas bolsas de almacenamiento gracias a recoger oportunidades. Había alrededor de una docena de bolsas de almacenamiento y contenían una amplia variedad de artículos. Por lo general, estos incluían piedras espirituales, artefactos espirituales, píldoras, túnicas taoístas, entre otras baratijas diversas de poco valor. También había algunos folletos de colores llamativos, ilustrados con cultivadoras coquetas realizando actividades extrañas. Mohua acababa de abrirlos y no había tenido la oportunidad de mirarlos de cerca cuando Mo-san los confiscó. Mohua se sintió un poco arrepentido. Me pregunto qué exactamente se ilustró allí. La docena de bolsas de almacenamiento aproximadamente fueron contabilizadas rápidamente. Solo las piedras espirituales sumaban entre 300 y 400 piezas, y junto con algunas piedras de mina espiritual sin procesar, además de píldoras y artefactos espirituales, se estimó que podrían tener un valor total de 500 a 600 piedras espirituales. 500 o 600 piedras espirituales. Mohua no pudo evitar maravillarse. No es de extrañar que la gente diga a menudo: los caballos no engordarán sin pastar de noche, la gente no se enriquecerá sin un golpe de suerte. Sin embargo, era mejor no involucrarse en tales tratos si era posible. Mohua todavía quería ser un cultivador respetuoso de la ley y bueno. Eso es a menos que se encontrara con matones tontos de la familia Qian que fueran lo suficientemente malos y estúpidos como para caer en sus manos. Mo-san le entregó a Mohua todas las piedras espirituales de las bolsas de almacenamiento para que las cultivara y aprendiera sobre las formaciones. Mo-san se quedó con el resto de los objetos, como artefactos espirituales, píldoras, túnicas taoístas y armaduras de ratán. La familia Qian había sufrido un revés importante y ciertamente no dejaría que las cosas pasaran así. A partir de ahora, se esperaba que se enfrentaran a un feroz contraataque de la familia Qian. Estos artefactos y píldoras espirituales serían de gran utilidad. Sin embargo, antes de que la familia Qian pudiera tomar represalias, fue la corte daoísta la que llamó primero. Después de todo, el conflicto entre el cazador de monstruos y la familia Qian había causado numerosas bajas.
Tanto moral como lógicamente, la corte taoísta no podía permanecer indiferente. El líder de la corte taoísta buscó personalmente al anciano Yu. Mo Hua se enteró y siguió a su padre para unirse a la conmoción. El elder Yu y el líder de la corte hablaron en la sala durante un largo rato. Nadie sabía de qué estaban hablando, pero cuando salieron, sus expresiones no eran buenas. Parecía que se separaron en malos términos. ¿De qué hablaron? Mo Hua tenía muchísima curiosidad, pero sabía que si preguntaba, el anciano Yu definitivamente no se lo diría. En ese momento, se dio cuenta de que Zhang Lan estaba siguiendo al líder de la corte. Zhang Lan era un canónigo de la corte taoísta, ocupaba una posición importante y, como miembro del clan, su asistencia a asuntos tan importantes era de esperar. Mientras Zhang Lan caminaba, sintió una mirada familiar sobre él. Al girar la cabeza, efectivamente, era Mo Hua. Mo Hua le guiñó un ojo. Zhang Lan suspiró por dentro, fingió no ver y se alejó. Por la tarde, encontró algo de tiempo libre y fue a tomar algo al restaurante de la familia de Mo Hua. Mo Hua le sirvió personalmente el vino, mirándolo con entusiasmo. Zhang Lan, al no tener otra opción, dijo, déjalo en paz, ¿qué quieres saber? Los ojos de Mo Hua se iluminaron. ¿De qué estaban hablando el anciano Yu y el líder de su corte esta mañana? Zhang Lan tosió suavemente y bajó la voz. Sabes sobre las minas espirituales, ¿verdad? Mo Hua asintió. Aunque era de esperarse, Zhang Lan todavía estaba algo sorprendido. ¿Cuánto sabes? Sé lo que necesito, respondió Mo Hua. El día que se apoderaron de las minas espirituales, yo también estaba allí. Y había recogido una docena de bolsas de almacenamiento. Por supuesto, Mo Hua no dijo esto en voz alta. Después de todo, Zhang Lan era un cultivador de la corte taoísta, con su propia postura, y Mo Hua no podía ponérselo difícil. Mo Hua fue muy considerado al pensar en Zhang Lan. Zhang Lan suspiró, realmente tienes mucho coraje. Atreverse a involucrarse en una pelea de cultivadores. Zhang Lan dijo, como ya lo sabes, iré directo al grano. Con un incidente tan grande, ambas partes tienen bajas. El líder de la corte ciertamente quiere calmar las cosas y la familia Qian está de acuerdo, pero su condición es que entregues las minas espirituales para que no sigan con el asunto. Mo Hua resopló, lo desearían. Eso es lo que dijo también tu anciano Yu, dijo Zhang Lan. Naturalmente, mientras decía esto, también usó un montón de lenguaje grosero. Algunos de los términos eran tan groseros que Zhang Lan nunca los había oído. Zhang Lan había visto a muchos cultivadores de construcción de fundación, y aunque el anciano Yu no era el más alto en cultivo, ciertamente era el más feroz cuando se trataba de maldecir. ¿Qué pasará después?, preguntó Mo Hua. Zhang Lan suspiró, no se puede hacer mucho ahora. En este punto, la corte taoísta ya no puede intervenir. Ah. Mo Hua parecía desconcertado. ¿Significa eso que la corte taoísta es realmente tan impotente? Zhang Lan explicó impotente, la corte taoísta solo tiene un número limitado de cultivadores. Pueden mantener la ley taoísta y atrapar a un par de cultivadores pecadores, pero no pueden manejar los conflictos entre dos fuerzas principales. Zhang Lan agregó, al menos el tribunal taoísta en la ciudad de Tongxian no puede manejarlo. Solo pueden mediar y pedirle a todos que sigan las reglas habituales. Mo Hua preguntó, ¿cuáles son las reglas habituales? La expresión de Zhang Lan se volvió más seria mientras hablaba suavemente. Significa tomar el pico sin nombre como límite. Fuera del pico sin nombre, no se puede matar sin razón, pero en el pico sin nombre, se lucha contra quien sea necesario, se mata a quien sea necesario, hasta que ambos bandos hayan tenido suficiente. Nadie más que ustedes sabrá sobre las muertes allí, la corte taoísta hará la vista gorda y no se informará a la corte. Violento y bárbaro. Al escuchar esto, la mirada de Mo Hua también se volvió aguda. Es decir, la verdadera batalla recién comenzaría a partir de ahora.